Suscríbete a la Panterita. Señor, era el presidente de la ESAP, entonces están organizando envío de camiones cisternas, están viendo cuál va a ser la mejor modalidad para que aquello sea sustentable. Benru, aguante la albirroja para esta noche. Desde las 6 de la tarde. Mucho hoy con nuestro test, Benru. Sí, señora. Donde patinamos hasta el fondo. Lamentablemente. Señor Naftalino. Sí, espectacular. Hoy, una vez más, pasamos al frente. Señor, sí, pasamos, estábamos al borde del precipicio, dimos un paso hacia adelante. Hasta mañana, don Federico Aria, y aguante el albirro. Aguante, madre. Le espera 2 horas. Le Aguanta, espera aguanta, 2 horas aguante. a Drupi Aria le esperan 2 horas. Saludos para el presidente Peña, que fue a llevar la buena onda. La vibra. Ahí de Pilar nomás ya pasó, me parece. Gente querida, les queremos un montón. Que viva la República del Paraguay, que esta noche metamos gol en la cancha, porque hay otros lugares donde nos estamos metiendo, nos están goleando. Hasta mañana, sean felices, fuerza. Paraguay, tu papá, con cara y valor, y con sudor, voy a gritar Paraguay campeón, mi selección, es mi pasión, voy a sentir Paraguay corazón. A la Gran 730 fue presentado por Banco Itaú, hecho para vos. Café Mayo, charlemos. Shell, porque lo que cargas importa. Salud Protegida. Prosegur Alarmas. Seguridad de confianza. Farmacia Catedral. Desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Inverfim. Hacemos de tu espacio un hogar. Personal Flow. Conexión total. Productos Ochi. El gusto es nuestro. Hildebrand y por AB. El cacique sí que te conviene. Lactolanda. La salud de cada día. Hierropar. Cooperativa Comecipar. Tu mejor opción. Coca-Cola Paraguay. Un mundo sin residuos es posible. Auspician. Para cada dolor hay un quitadol. Ello Puyupé Quitadol. Shopping Mariano. Donde todo pasa. Fortaleza. Una inversión segura hacia el futuro. Omeprazec. Es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa. Reiva. Medicina prepaga. Te cuida. Costanera Sur. Construye TIC SA. Apostala. Energy. Energía de calidad al precio justo. Respira bien con Respivem. Tokio, prendidos a tu vida. Meyer Lab, el mejor resultado es que nos elijas. Múnich Ultra, fluye con todo. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei, especialistas en tecnología. CBD Forte, Lasca, un rápido alivio. Isuzu es invencible por naturaleza. Natura, el sabor de lo mejor. Somos ABC Cardinal 730 AM, la radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo. 13 horas con 33 minutos, estamos arrancando el Cardinal Deportivo, día especial. Cada vez que juega por eliminatorias Paraguay-Argentina, Paraguay-Brasil sin duda que no es un día como otros, con otros rivales, en cancha de River. Los argentinos hablaron mucho de la racha a favor de Paraguay en los últimos tiempos. ¿Cómo te va, Ariel? Bien, Federico, el saludo a todos ya. Vos sabés que hace un par de días por ahí he visto un material de ESPN hoy de Olé y califican a Paraguay como una suerte de bestia negra. Sí. Y que en los últimos 10, 12 años solamente Argentina pudo ganar un par de veces. Sí, y ESPN ya se equivocó. Me extraña porque es una cadena muy importante, ¿verdad? Puso Argentina ganó solo una vez en el Monumental, cuando no ganó ninguna vez Argentina en el Monumental. Argentina ganó en la cancha de Boca 73, ganó en Córdoba, después como recordamos 93 Monumental 0-0, para Francia 1-1, para Corea-Japón 1-1, Acuña, para Alemania 0-0 y con el Tata Martino 2010 1-1, o sea, 1-1. En el Monumental nunca. Fabio, ¿cómo te va? Bien, Federico, buen día, saludos a todos. ¿Cómo tanto? Acá estamos viendo la última victoria de Argentina, la Bessi, Higuaín, Di María, buen equipo aquí en Argentina. O sea, comenzaba a gestarse el equipo que después fue su campeón en Brasil 2014. Está Dani, desde Buenos Aires. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va? Bien, Federico, saludos para vos, para Fabio, para Ariel, para toda la audiencia del canal deportivo y la teleaudiencia de CTV. Así que sí,
se impone la historia, el peso de la misma, hoy deberían empatar, porque las veces que jugaron en la cancha de River, siempre hubo paridad entre Argentina y Paraguay, ¿no? Y hay un resultado, está claro que hay 2-0, pero el 1-1 como resultado medio común, ¿verdad? Sí. El 1-1, incluso hoy, por ejemplo, el título de Clarín era Argentina tratará de poner fin a una extraña racha de 10 años, una extraña racha porque hay una cantidad de empates, es cierto, pero están las victorias de Paraguay, tanto aquí en Asunción, las del Maño, Martino también, y la última, la de Derly González en Córdoba, o sea que estamos hablando de un equipo como el argentino al que le cuesta ganarle de local a Paraguay, por eso estamos viendo este último recuerdo que fue ya en el 2012, aquel partido 3-1 en Córdoba, el golazo de Messi a Justo Villar. Contanos, Dani, cómo está el tema ahí dentro de todos los problemas de Argentina. Se le da desde que es campeón del mundo mucho lugar a la selección, seguramente mucha gente pendiente del partido, muchos conocidos de los argentinos en la selección paraguaya, empezando por el propio Dani Garnero. ¿Cómo están viviendo ahí las horas previas, Dani? Y no se puede ignorar, Federico, que, hay un dominio en lo que es la agenda, lo que es la agenda del tema político. Estamos hablando de un país que de este domingo en 8 va a elecciones, no hay certezas, puede terminar en la primera con un outsider que nadie esperaba hace unos meses. De paso, lo que ocurrió esta semana con el tema del dólar, ayer hubo intervenciones muy importantes en la zona donde los muchachos se rebuscan para el famoso dólar blue, hasta el punto de que hoy ya bajó el peso. Entonces, son esos los dos temas así dominantes que particularmente he podido experimentar recorriendo aquí las calles, hablando con la gente, el kiosco, el taxista, el transeúnte. Y en ese contexto se nota que es una especie de bálsamo, una vía de escape lo de la selección. Vos le hablás del partido de hoy, vos le hablás de que venís de Paraguay, y es como que se le sale una sonrisa casi de forma automática, entendiendo que es un poco el fuera de contexto de lo que le significa el día a día, los dos temas que te había comentado. Y hay una expectativa tan grande que eso que marcaban ustedes al comienzo, están todavía en esa euforia, en esa nube, en ese momento de éxtasis de seguir la fiesta del campeón del mundo, y de repente ven las estadísticas, y si agarramos desde el 93, más o menos, que sería el tiempo contemporáneo, bien marcabas lo que fue aquel duelo de los 70 en la cancha de Boca, el historial es igual, o sea, ni siquiera está bien cuando marcabas hace más de 10 años que no se le gana a Paraguay, pero si tenemos en cuenta que ellos ganaron una vez en Córdoba, nosotros ganamos una vez en Córdoba y el resto fue empate, hablamos de una paridad que como que les asombra ahora en el modo de campeón del mundo, porque recordarás que muchos de esos duelos en la previa, Argentina lo agarrábamos mal, el mismo partido en Córdoba, con un Bausa muy cuestionado, le habían empatado sobre la hora en Perú, se había generado toda una novela con lo de Dybala, lo que solemos recordar que en la final de Roland Garros en el 2004 había más interés en el tenis, hubo inclusive banderas que pedían que se vaya Bielsa, que era el técnico de ese entonces. Entonces el ambiente es vía de escape, el partido de la selección en medio de la incertidumbre por el clima enrarecido en el tema político, y lo que ha sido esta semana muy alocada para los locales, con esto de que tu mismo dinero un día valía 15-20% menos, hoy vale un 4% más, y en ese vaivén está el partido de hoy con una cancha que va a estar llena, y más que nunca uno tiene que refugiarse en los canales deportivos, los mismos que tenemos aquí en Paraguay, Federico, porque los canales de aire, los canales importantes, la agenda es el paso a paso de los 3 candidatos, el tema del operativo ahí en la City porteña. Entonces así se vive el partido, con un clima desde lo netamente meteorológico, mucho frío cuando llegamos acá, con una térmica de 5 grados, por lo menos salió el sol, y ahora tenemos 12, 13 grados, que es más o menos lo que se espera también,
para la hora del partido a las 8, tanto acá como allá. Bueno, aquí tenemos 14 grados, también está fresco para una ciudad que ayer tenía 38, 39. A esta hora estaba siguiendo lo del centro porteño, $700.000 encontraron en una oficina, allanando ahí la parte, como dice Dani, los arbolitos, que son los cambistas que están medio escondidos, porque allá los cambistas están medio escondidos en el microcentro. No es acá libre, a los objetos te paran en la calle, no, están medio escondidos, ¿verdad? Y recién terminaron de contar la plata del allanamiento, $700.000, que para Argentina en este momento es un dinero pero increíble. De hecho, leí en la información que a un ciudadano paraguayo lo demoraron en la ruta porque llevaba $14.000. Imagínate vos que acá hay gente que anda con más plata. Lo que es el tema hoy en Argentina, el tema del dólar, y cómo se mezcla un seleccionado campeón del mundo, entradas caras, estadio lleno, porque es así, ¿verdad? O sea, a pesar de la crisis, hay público para todo tipo de espectáculos, se puede ver con la misma música. En Argentina, ni hablar con la selección, que hoy va a tener la particularidad, Dani, compañeros, hablando de estadísticas, la primera vez que Scaloni va a dirigir un partido oficial sin Messi, desde el arranque, porque si bien es cierto no está confirmado, me parece que este chico Edul, que tiene contacto con Messi directamente, puso que estaría ingresando en la segunda etapa, y con esto se potencia, Dani, compañeros, la dupla Lautaro-Julián Álvarez, porque si no estaba Messi ya van los dos del arranque también, algo que ayer tocó Scaloni en la conferencia de prensa, Dani. Sí, teniendo en cuenta que en La Paz no jugó Messi, pero a diferencia de lo que hoy se especula es que para el partido contra Paraguay él jugaría el segundo tiempo, que el diagnóstico era 40 minutos, entonces en vez de arrancar y salir en el entretiempo con la incertidumbre de no saber cómo puede estar el resultado, que ingrese recién en el segundo tiempo, y eso alimentaría para que juegue la figura del doble 9. Inclusive ya hacían el recuento de encontrar cuáles fueron los partidos donde estuvieron los dos juntos. Hablamos de Martínez y Álvarez, y que uno se tiene que remontar algún que otro encuentro donde uno tuvo que ingresar como recambio cuando el otro ya estaba en la cancha. La última vez fue contra Chile en las eliminatorias para Qatar 2022, después el mismo partido de Arabia Saudita, cuando ingresa para la complementaria el hombre del City, pero tiene mucha fuerza de que hoy va a jugar doble 9 Scaloni, y que hoy sí, con la suplencia de Messi, si es que esto se confirma, sería la primera vez que en la era Scaloni no arranquen Lionel Messi y Ángel Di María. O sea, como que cuando uno no estaba, el otro estuvo. Sí. El mejor ejemplo es lo que pasó en el primer combo, donde Messi fue figura contra Ecuador, y 5 días después en La Paz Messi estuvo allí como ayudante en el banco visitante, y Di María fue la gran figura contra los bolivianos. Bueno, y nuestro equipo ya confirmado, ¿no? No sé si con Johnny pudieron ya ver el tema del 9, si ya está asegurado Tony o Adam Vareiro, o tenemos que seguir esperando por quizá el único jugador que falte por confirmar dentro de lo que va a ser el debut de Garnero, Dani. Johnny en el desayuno me insistía que quería seguir esperando por lo de Tony, pero como que hay una tendencia. Fíjate que el flyer que utiliza la albirroja inclusive utiliza el delantero de San Lorenzo para anunciar el partido de hoy, pero el resto del equipo prácticamente no cambia, y cada vez se acentúa esto que marcaba y que analizábamos con esa referencia al partido en el Castelao y en la Nueva Olla, de un dibujo más parecido a un 5-4 que un 4-4-2, que es un poco lo que generaba cierta confusión cuando ayer, a minutos de la conferencia de Garnero, se daba a conocer el 11, incluyendo a Adam Vareiro, que sería la gran novedad. Y lo que suele ocurrir, independientemente a cualquier partido, siempre la gran influencia del fútbol argentino en nuestro seleccionado. Justamente ellos hacían un recuento de estos partidos que rememorábamos, y en cada encuentro decían, mira, está fulano de tal, que en ese momento jugaba en tal equipo, y el último en la cancha de Boca, el 1-1,
cuando lo veían a Gastón Jiménez, cuando veían a los Romero, hablaban siempre de la gran influencia del fútbol argentino, y hoy eso se centralizaría en Adam Vareiro, que sería la gran novedad con los 3 hombres de Libertad, si es que se mantiene esta tendencia y no hay ninguna sorpresa de última hora para el partido en la cancha de River. Y como estábamos mencionando ayer, creo que esta puesta en la escena de 3 centrales, y ahora que está confirmado que van a jugar Álvarez con Martínez, mucho más importante, ¿verdad? Claro. Los stoppers a tomar mano a mano y queda libre Gómez. Exactamente, liberarlo a Gómez para que haya ese trabajo, ese duelo entre estos hombres, entre Valbuena tomando a uno y el otro lo va a terminar tomando entonces Alonso, para que se justifique esa línea de 3 atrás y ver cómo se maneja el mediocampo principalmente de Paraguay, ¿verdad? Hoy sin la dependencia de Messi, que Argentina sea un equipo mucho más colectivo desde el punto de vista de tener una mayor solidez en el juego, desde la posesión de la pelota, desde la construcción de juego, ver cómo Paraguay se va a parar para evitar y neutralizar sobre todo ese juego que puede ser de mucho peso en Argentina, sin Messi, desde el punto de vista de que no hay que pasarle la pelota a él, sino que buscar las alternativas en el juego, claro, que lo tiene el equipo de Argentina, ¿verdad? Tiene mucho pase. Eso. Y traslado con Fernández, con McAllister, ni hablar de Paul, lo de Nico González. Mirando la media cancha, Dani, si ponemos a los carrileros con el doble 6, qué equipo inmensado, ¿no? Desde Iván Ramírez, Campuzano, Espinosa y Richard Sánchez. Sí. Hay 3 debutantes absolutos en eliminatorias y uno que casi nunca venía siendo titular. Si nos hablaban 2 meses antes de... No, ni remotamente. No. Yo no tenía no acertaba a nadie ni 0.5, Dani, con este equipo, ¿eh? Yo creo que ni llegamos a la titularidad, que es lo que se perfila hoy. Si vos decías, estos 4 jugadores van a ser convocados o no van a ser convocados, y iba a tener más suspenso por lo que marcás, porque realmente esto tiene mucho que ver. Por un lado, que se cayeron 4 volantes que eran considerados titulares: Cubas, Gómez, Ortiz y Villasanti. Por otro lado, la enorme confianza que Garnero le tiene a 3 de los 4, y el cuarto también era discípulo suyo en el Olimpia, como el caso de Sánchez, y que no ha tenido demasiado tiempo para que le aparezca algún tapado u otra idea para fomentar para el partido de hoy, pero sí de lo que solemos decir la vez pasada cuando arrancaba el ciclo y la defensa era la misma y uno decía, mira, el único nuevo es Ramón Sosa, pero ahora cuando uno mira de cada línea, la gran novedad es el mediocampo con estos 4 integrantes. Y no hay más miedo escénico. Yo no recuerdo más casos de miedo escénico de la selección. El último, pero más que miedo escénico, fue no estar a la altura de las circunstancias. Fue cuando en la Copa América de Bolivia Carpegiani lo pone a Arnaldo Espínola contra el mejor Ronaldo, y Ronaldo le pega un paseo al fenómeno y lo cambia a Arnaldo Espínola después del 2-0. Pero no fue miedo escénico, sino que no le agarró nunca la vuelta al 9. Pero yo recordando partidos así donde vos decís el famoso está flojeando y todo eso, cuando las 2 series que nos ganaron en Córdoba y acá en Asunción para la Copa de Rusia, porque no teníamos equipo, o sea, la selección estaba despedazada, sin rumbo en ese momento, nos pasaron por encima, pero después inclusive estando mal Paraguay, y vamos a historiar otra vez, y vamos a ir otra vez al 93, donde Paraguay cambió como 3-4 técnicos en un mismo proceso eliminatorio. Allí todo... Paraguay tuvo aquella vez de la Copa América de Ecuador, que se jugó un par de meses antes, tuvo Héctor Corte, Alicio Solalinde, Valdir Espinosa, y después volvió Alicio. Imagínate, mira los cambios, y mira que le enfrentamos a la bicampeona de América y a la vicecampeona del mundo en ese momento, ¿verdad? Que era Argentina, claro. Y con esos atributos, con ese pergamino de una Argentina reciente en aquel momento y una selección sin rumbo de Paraguay, le empatamos allá, 0-0. Y cuando ya estábamos con la soga al cuello prácticamente, y eso nos hizo revivir para llegar a esa última fecha del recordado partido con Perú. Dani, ¿caminaste algo por la calle? ¿Viste algún compatriota por ahí? ¿Cómo está el tema?
Vos sabés que no llegué a ver a compatriotas, no llegué a ver a aficionados paraguayos. Creo que los que están se van a concentrar en la zona de Puerto Madero, ahí donde está la selección nacional, pero creo que a diferencia también de otros encuentros, especialmente en la cancha de River, y creo que ya habíamos comentado esto también allí en la mesa del Cardenal Deportivo, con la ampliación del más monumental, la fiebre que hay por la selección argentina, hoy más que nunca, esas imágenes del 93, del 96, del 2008 van a quedar como recuerdo, donde me acuerdo que en ese 1-1 inclusive la gente gritaba somos locales otra vez, y era un grito que nacía del sector visitante y luego se expandía inclusive en zonas donde uno creía que eran todos argentinos. A mí por lo menos esta mañana no me tocó ver, por eso te decía, tampoco me ajustaría la verdad si te digo que acá hay un gran ambiente de partido de fútbol. He visto otros momentos donde sí se vivía, acá como que el fútbol levanta la mano y está todo muy muy concentrado en la zona de la cancha de River, en la zona donde están retirando las entradas, porque tienen un sistema bastante complejo, y lo que es Ezeiza, la concentración de Argentina, y la zona de Puerto Madero, allí en el Hilton, que es la de Paraguay. Sacando esos puntos bien específicos, Federico, no se vive ese ambiente, por lo menos a casi a 8 horas y 10 minutos, para ser exacto, de lo que va a ser el partido de esta noche. Y fíjate, hoy la AFA inclusive dio recomendaciones para que la afición llegue temprano, y que van a ser muy rígidos con el tema de alguna que otra entrada falsificada, cosa que ya ocurrió contra Ecuador. Y es lo que siempre decimos, por un lado la crisis, pero también habíamos enfocado esto cuando se llenan los bares, los restaurantes, los teatros, musicales, y el fútbol tampoco es excepción. O sea, por un lado se dice crisis económica, que es cierto, pero por otro lado hay gente que inclusive compra entradas sin tener la certeza si es verdadera o no la validez del ticket correspondiente, que es lo que hoy volvía a ratificar la Asociación de Fútbol Argentina. Claro, me quería gente el sábado, cuando estábamos haciendo el Super Sábado, que compró por $100 la entrada. O sea, el hincha paraguayo de hoy va a ser de un nivel medio alto, y va a estar en la platea cabecera, que es la platea Almirante Brown, que es la platea para los visitantes, la media. O sea, Bruno, Dani y donde esté Johnny van a tener a la derecha a los hinchas paraguayos detrás de ese arco que está a la derecha, y lo van a tener cerca porque van a estar en la platea media. Antes te acordás, Dani, que iban a la bandeja de arriba, muchas veces uno no lo veía desde la cabina de transmisión, desde el sitio de transmisión, pero ahora sí van a estar ahí detrás de uno de los arcos en la parte media. Recordemos que para los paraguayos en Argentina, el Hotel Continental, que está en la zona de San Telmo, donde concentra Boca, es donde pueden ir a comprar las entradas, el paraguayo que pueda ir a la cancha de Argentina. Tenemos 11:53. ¿Qué tal Johnny con el frío por ahí, Dani? ¿Bien? Bien, se portó, yo creo que los compañeros tuvieron que también adaptarse porque el horario era complicado. Sí. Cuando llegamos acá, la sensación térmica marcaba 5, o sea, pasar de lo que era esa fiesta nuestra, con justamente cuando se venía el cambio de clima que tocaba 38, 39 a esto, hace entonces que también estén ya reconvirtiéndose para lo que va a ser una larga jornada para el partido de esta noche. Pero todo bien, tanto Johnny como Bruno para lo que va a ser seguramente la transmisión, que vamos a estar arrancando a las 18. Y con lindo frío ahí al lado del Río de la Plata, hermano, estadio. Bueno, ahora está un poco más cerrado el Monumental que antes. Acá me hace acordar la Azulgrana, aquel partido del 93, Ariel. Había tanto desinterés que ni siquiera se transmitió por televisión. El 0-0. Tienes razón. Ni un canal no se vio. Los derechos, solamente se escuchó Sí, por radio. Cierto, tienes el razón. partido del 93. El partido de ida sí se transmitió. Fue acá la invasión argentina. Sí, que estaba con 9 Argentina y nosotros. Paraguay venía de empatar en Colombia, había buena... Más allá de la invasión argentina, Paraguay venía bien.
Empató en Barranquilla con una suerte, pero los colombianos erraron 500 goles. Tuvimos la pelota todo el segundo tiempo. No sé cuántas veces tuvo el balón Gabriel González en aquel partido en el segundo tiempo. ¿Acá? Acá, claro. Sí, pero se pinchó el no podíamos. Increíble. Bueno, estamos llegando a la parte ya culminante del contacto con la TV. Un almuercito ahora. Va a tener tiempo de cenar, eso es importante, Dani, porque allá los locales cierran tarde y el partido no es que termina tan tarde, ¿verdad? Es una ventaja después de todo el trabajo hecho y ojalá sea como una victoria o un empate el tema de la cena, ¿no? Totalmente. O sea, creo que lo que dijimos, del resultado, si hoy se puntúa es para tirar petardos, y si miramos desde el rendimiento, que va a ser un análisis más complejo, en una derrota yo creo que cada uno tiene su cota de decir, si se hace esto, uno se puede dar relativamente satisfecho, porque creo que más allá de la magnitud y lo que siempre genera Argentina para la afición, para la propia selección, porque siempre digo, no puede haber un desnivel tan grande de la campaña de Paraguay contra los dos poderes, o contra Brasil históricamente nos ha ido casi siempre mal y contra Argentina casi siempre bien. Me parece que también salta un poco lo extra futbolístico en ese sentido, pero no perder de vista de que para ir al Mundial no es este el partido, sino lo que va a ser el próximo martes contra Bolivia. Sí, ninguna duda. Ayer estaba hablando en Rolanga con Ricardo Bocchini, estaba hablando justamente en el día de ayer de Fluminense, pero no le toqué el tema de Fluminense, hablé más que nada de Garnero, lo que significó. Bocchini dijo que sí, el número 10 que más lo representó, porque Garnero toma la 10 de Independiente cuando Bocchini deja el fútbol. Y se nota que lo sigue al Dani porque habló y decía lo mismo que vos acabas de decir y que ayer estábamos diciendo, ¿no? Que ¿qué buscar en este partido? Les decía, Paraguay tiene que salir a buscar porque de última, este no es el partido que tiene que ganar Paraguay. Tiene que ganar los otros. Claro, tenemos mucho que ganar desde el punto de vista de ver qué puede mostrar esta selección, ¿verdad? Claro. Desde animarse, de ser atrevido, tiene ¿verdad? Que animarse, dice, yo conociendo a Dani me parece que se va a animar. No te digo lo loco, pero tipo con libertad, ¿verdad? La última muestra que tuvimos. Después tuvo mala suerte, perdió partido, le anularon goles, pero hay un material, y a mí me parece, Dani, compañero, por ejemplo, que conociendo al hincha argentino, y porque muchas veces estuvimos ahí y respetan al paraguayo siempre. Poner un equipo que tiene a Almirón, a Ramón Sosa, hoy de gran momento Almirón muy conocido por lo de Lanús y ahora por el tema de Newcastle, a Adam Barreiro, que pelea todas, puede ser un efecto ahí, y Gustavo Gómez, que lo admiran por todo lo que hizo en Palmeiras, porque estuvo a punto de ir a Boca. Rojas, que fue ídolo de Racing. Sí, exactamente, Matías Rojas, que vi que se fotografió con varios. Es un efecto importante como antes cuando iban el Toro Acuña, que son casi parte de lo que es su fútbol, ¿verdad? Eso es como que la distancia se acorta un poco más cuando uno ve la admiración hacia determinados jugadores de nuestra selección. ¿Qué va a pasar hoy? Porque son los conocidos domingo a domingo de ellos. Hay respeto. Pone respeto. En equipos grandes, claro. El de San Lorenzo, el de Boca, el de River. El de Talleres. Claro. Eso puede ser un efecto importante, ¿eh? Totalmente. Rápidamente digo, 93, Cabaña, 96, Chilaver, 2000, Acuña, 2004, Villar, y así ya llegamos a lo más contemporáneo, donde inclusive ya teníamos en otras ligas más potentes, pero Argentina siempre nos miró con ese respeto. En ningún momento uno sintió esa falta y mira que la actualidad podría ser tranquilamente que ellos puedan jugar de grande, de cancherear, pero yo creo que esa rica historia que tenemos contra Argentina también tiene que ver con lo que han hecho los jugadores paraguayos, y extendiendo esto, lo que ha hecho la colectividad y la comunidad paraguaya en este país. Por eso te decía, no puede ser que contra uno nos haya ido tan bien y contra el otro tan mal, cuando los dos son las potencias, y apelar un poco a eso, que desde lo anímico también se juega el partido de hoy, más allá de la matemática y de aspirar a sumar algo esta noche en Río. Totalmente. Puntualmente las 11:59 cerramos el contacto con la televisión. También contigo, Dani. Es momento seguramente ya de ir pensando, traslado, porque la tarde pasa rápido y como decía, va a haber, me imagino, ahora que hay más de 80.000 personas, lo que va a ser allí la zona de inmediación
del Monumental, caminar mucho, porque cierran como 20 cuadras antes. Entonces a preparar todo allí con Bruno y con Johnny Dani. Así será, Federico. Saludo para vos, para Ariel, para Fabio, para Wilson, para todos los compañeros. Y volveremos a escucharnos ahí a las 18 cuando arranquemos la previa de este partido en el marco de la tercera fecha de las eliminatorias para el Mundial de 2026. Está Dani, buen trabajo, saluda a Bruno, a Johnny. Abrazo. Abrazo, abrazo. 12 puntualmente, suena la sirena, 14 grados. Tenemos aquí en nuestro país, en un 12 de octubre, un gran saludo nuevamente para los aborígenes, para la gente de Guaraní. A ver, poneme un poquito de música de Guaraní también, que mucho tiene que ver también con la selección paraguaya. Mirá en este día si ganamos, Ovalito. Guaraní que... ¿Vos sabías, Fabio, que Guaraní una vez representó a Paraguay? ¿En Europa? No, en Uruguay. ¿En Uruguay en un partido amistoso? Y le ganó un partido amistoso a Uruguay en el centenario, el equipo de Guaraní. Como selección paraguaya. Como selección paraguaya. Impresionante. A ver. Nosotros estaban votando por la polca más linda. Esta es muy linda, ¿eh? Sí, tienen Pero yo una creo que buena... ese que Minian va el 84. Ah, no, pero le ha de ese, gustar pero mucho al hincha vos sos de Quemil, luego. También, Es tu palo, pero me imagino el en hincha cuanto a guaraní. polka, a mí me gusta esta y la de Nacional Querido me gusta también mucho, ¿eh? Ese Es muy linda. Desde que Milman te narra el partido, es una música de relato de No, fútbol. claro, Vos tenés la de maravilloso. Quemil ahí para darle gusto a Adiel. El hincha guaraní, un el homenaje hincha guaraní. para los jugadores del 84, porque ahí te va relatando quiénes jugaban en ese Te equipo. cuenta el equipo, El después equipo los te goles. va Vladimiro, relatando. yo me acuerdo la parte más me emociona la de Vladimiro Cetina. ¿Cómo pronuncia la parte? Sí. A ver un poco, Quemil. Guaraní campeón 84 sería... Guaraní campeón 67-69, ¿no? Sí. Chema Rodríguez, estaba mirando un poco la historia. Tiene La 11 racha de títulos. Raimundo Aguilera. Tiene 11 títulos y dice que ese equipo fue extraordinario, que dejó más. No, pero así nomás el tema. Vamos, y lo que veo a Fabio pensativo. Ariel parece que está con un mejor humor que el de ayer. No, hoy Sí. yo ya dije que yo le Hoy pongo las armas. El famoso... Yo las armas hoy, Federico. Oye, ¿te acuerdas que hoy te enojas antes cuando... no me gusta. El tema de... Animador de fiesta. Ona positiva. Yo voy a ser hoy animador de fiesta, ¿verdad? Muy bien, Yo muy voy a bien, animar, muy bien, muy bien. tráigame los bombos, Vamos, los Ariel. platillos, la Y te van a música, poner ahí, los claro. goles, Fiesta. Ahí te va a animar hoy, Está sin bien. problema. Defendiendo la situación, la artillería se guardó en un baúl bajo llave con candado. La metralleta, la 22. Para todo, que la todo. fiesta empiece a ser completa. Saludamos a Edgar, que está ahí con gran parte de lo que es el festín. Edgar, ¿cómo te va? Bien, Federico, Ariel, Fabio, compañeros oyentes del Cardenal Deportivo. Con Sueño Lar, octubre es el mes para renovar tu hogar. Aprovecha el 45% de descuento, más 10 cuotas sin intereses. Pagando con tu tarjeta de crédito de Itaúen Somiers, Livings y Muebles Nacionales. Y 20% off en productos importados seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestras tiendas de Sueño Lar o visitarnos en www.sueñolar.com.py. Sueño Lar, sentí tus sueños. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas este jueves 12 de octubre, After Office y previa del partido Paraguay-Argentina, Argentina-Paraguay. Sorteo de 150.000 guaraníes en créditos por cada gol de Paraguay. Oktoberfest Candilejas, viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de octubre. DJ Arnaldo, show de Osmar y Adri, DJ Teo, Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas 1649, casi San Martín. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por la albirroja. En Petrosur obtenés los mejores precios del mercado y descuentos increíbles todos los días con cualquiera de tus tarjetas Cabal. Tenés 5% de descuento y si contás con la tarjeta Cabal de Comes y Partenés, 10% de descuento. Sí, escuchaste bien, 10% de descuento todos los días. Carga en Petrosur, calidad internacional certificada. ¿Querés ser ingeniero económico en la Universidad Autónoma San Sebastián? Podés estudiar. Con esta carrera serás un líder con formación ética
y competitiva. Solucionar problemas administrativos de mercadotecnia y humanos. Escribinos al 0986 519 505. Vení, juntos vamos a crear. 12:06. Fue ponerle a Ariel un grupo Corrosión, un grupo de metal de los 90. Tranquilo, no. Que tiene contenido Estaba buena bien. onda. Que tiene Corrosión contenido. fue una banda muy importante en los 90, sí. ¿Vos sabés, Tenía Federico, contenido social, sí. Vos sabés, Federico, ya estoy con esta campaña mediática de esta jornada desde temprano, porque percibo un ambiente muy árido, así muy seco. Parece que no juega Paraguay, está todo muy Pero eso quieto. ya forma parte de la última eliminatoria ya también. Pero, Estamos arrastrando, sí, pero estamos arrastrando. Sí. Hay un, Estamos tiene con el que- presidente de Guaraní, Emilio Daer. Presidente, felicidades, buen día. Buen día, Federico, buen día a tus compañeros y a la audiencia, especialmente a la afición aurinera, a quien aprovecho a felicitar por este 120 aniversario de nuestro querido club. Estoy a tus órdenes. ¿Cómo es el hincha de Guaraní, don Emilio? Porque cada hincha tiene algo especial, un rasgo especial. Lo notamos nosotros cuando vamos a las cabinas y ahí la gente de preferencia pues siempre la misma en los estadios como Guaraní, Olimpia, Nacional, hasta tienen los mismos lugares, mantiene eso. ¿Cómo es el hincha de Guaraní, usted lo ve? Bueno, hay que hacer un análisis antropológico de eso, pero realmente el hincha auténtico aurinegro es históricamente un hombre pacífico, noble, humilde, pero luchador, fuerte y perseverante. Y ciertamente nosotros, como ya mencioné antes en otro medio, ¿verdad? Nosotros somos herederos de una estirpe gloriosa y por supuesto somos exigentes y queremos también tener continuar con la misma gloria de nuestros antecesores, con 120 años de historia de un club realmente grande, poderoso, y estamos conscientes de eso ciertamente y queremos seguir engrandeciendo a nuestro club. Con respecto a tu pregunta, creo que viene al caso la primera parte de mi respuesta. Sí. ¿Ariel? Sí, presidente Daer, ¿cuál fue el mejor equipo que usted vio de Guaraní? Un equipo que le enamoró y por qué se hizo hincha de Guaraní. Bueno, yo me hice hincha de Guaraní, creo que cuando tenía, 7, 8 años, cuando me sentí, nosotros vivíamos frente al Colegio Nacional, a una cuadra del club, y yo iba acompañando a mi querido abuelo, que en ese tiempo iba a pasos lentos, con su radio transistor en el oído. Normalmente en ese tiempo los partidos se jugaban a las 13:30 o 14 horas más o menos. No hacía el calor asfixiante que hace en estos días. Y yo no puedo dar una respuesta exactamente de cuándo me hice hincha de Guaraní, porque yo nací siendo guaraní, así que no puedo decir que haya tenido ninguna otra opción, lógicamente. ¿Llegó a verle aquel equipo del 67-69 que tanto menciona la historia? Sí, por supuesto. Claro, sí. El 67, 68, 69, si bien es cierto. Y esa era la época precisamente en la que yo acompañaba a mi abuelo y a mi padre a la cancha, ahí a la cancha de Guaraní. Y en otras canchas también, obviamente, ¿verdad? Ese es el tiempo del equipo galáctico, se dice hoy, ¿verdad? De Guaraní, con el cual la selección paraguaya se nutría de, si mal no recuerdo, 8 titulares en ese tiempo. Comenzando con el arquero, ¿verdad? Raimundo Aguilera, Juan Martínez, Sergio Rojas, Bobadilla, está Ivaldi, Arsenio Valdés,
Felipe Santiago Campos, Caí González, Juan Graciano González, el Búfalo García, Ernesto Juárez, Alcides Sosa, Aurelio Martínez, muchos otros. Es probable que esté olvidando algunos nombres. Todos jugadores históricos, presidente. Todos los que nombró son jugadores que uno habla con un hincha de Guaraní y habla que eran inigualables cada uno en su puesto. Estaba el tema del Chema Rodríguez también, ¿verdad? Como entrenador. Claro, sí. Imagínense que Guaraní tuvo uno de los primeros técnicos extranjeros, el profesor Ondino Viera. En su época, sí, marcó una época. Y por supuesto, Chema Rodríguez, sin ninguna duda, sí. Eran tiempos realmente maravillosos. ¿Quién aurinegro auténtico no quiere reprisar ese tiempo? Es un sueño anhelado por todos nosotros los aurinegros de corazón. Y ciertamente no es fácil, pero cada día nos despertamos nosotros, los compañeros de comisión directiva que me ayudan, y también los que no están en la comisión directiva y que también colaboran muy de cerca con el club. Nos despertamos con la ilusión y con el sueño de engrandecer mucho más nuestro club. Y en eso estamos. Totalmente. Están ahora en un buen momento futbolístico. Está funcionando bien de Muner. Tienen un par de jugadores que van apareciendo de atrás. ¿Cuál es la característica de siempre de Guaraní? Ever Almeida vino primero a Guaraní, ¿cierto? Ever Almeida vino a Guaraní y después hizo toda la historia en Olimpia. Estábamos hablando, presidente, de un equipo de Guaraní que jugó tipo representación de la selección paraguaya en Uruguay, un amistoso, me dice el amigo Ángel aquí, que jugó en 1989 contra Uruguay y ganó Guaraní. Y el primer equipo paraguayo que jugó en Europa. También de gira, exactamente, también. Y vos sabés que me cuenta que cuando Guaraní gana en Montevideo, Olimpia le había ganado al Inter de Porto Alegre en Brasil. Entonces el entrenador de hinchada se cargaban y el hincha de Guaraní le decía, nosotros jugamos con selecciones nada más, le decía, porque ganó en Uruguay. O sea, tanta historia dentro de lo que son todos estos años. Como dice Ariel aquí, el primer equipo que jugó en Europa, jugó contra equipos grandes como Benfica, de Eusebio y compañía. Mucha historia en aquellos años que hoy son imposibles de igualar, don Emilio, porque usted nombró un montón de jugadores que hicieron historia. Hoy un jugador ¿cómo pasó con Segoviña, con Choco Fernández? Un jugador hace un buen campeonato, muestra condiciones y ya tiene que ir transferido afuera, y es la regla del fútbol en Sudamérica. Es muy difícil ya mantener 4 o 5 años el mismo equipo. Sí, totalmente, Federico, no, realmente esta es la digamos que la norma hoy en día en el fútbol. Nosotros estamos en un proceso, siempre hablamos de proceso porque es así, ¿verdad? No se puede construir nada, digamos que auténtico y sobre todo sostenible del día a la noche. Eso, así como bien dijiste, en este momento estamos pasando por buenos resultados, etcétera, pero hay que considerar nosotros los orígenes auténticos, digamos, tenemos que saber también soportar de alguna manera los resultados adversos. Se tiene que ser fiel en las alegrías y en las penas, como quien dice, ¿verdad? Y nuestro querido club está luchando para mejorar el aspecto deportivo, institucional y también el aspecto financiero, a pesar de la crisis global que por supuesto también afecta al fútbol. No puede ser de otra forma, ¿verdad? Y estamos, como digo, tratando de fortalecer todo en ese sentido. Gracias a Dios, con el profesor de Muner hemos comenzado hace menos de 2 meses y estamos teniendo excelentes resultados, ciertamente, pero sigue siendo un proceso, y en ese proceso probablemente vamos a tener ciertos altibajos. Hay que ser conscientes de eso, pero
Nosotros, como dije ya antes, somos un club grande. Guaraní es un club de estirpe, de prestigio, y estamos obligados a entrar en cada campeonato para ser campeones. Presidente, el sábado tienen que jugar los cuartos de final de la Copa Paraguay contra Recoleta. Hoy es el aniversario, van a estar todavía en plena etapa de festejos. ¿Algo conmemorativo con respecto a eso? ¿Alguna camiseta especial no van a utilizar el sábado, presidente? Creo que sí, si bien es cierto, este tipo de cosas son sorpresas que nuestro departamento de marketing tiene bien guardado, pero creo que sí. Porque sí, obviamente, invito, como siempre, a nuestra afición a acompañar al equipo. Siempre digo, el aliento de las gradas es absolutamente insustituible. No podemos ser nosotros, los dirigentes, y mucho menos los jugadores, que hagan ese aliento. Necesariamente tiene que ser la afición, tiene que ser el hincha aurinegro, el que verdaderamente siente ese amor por el club. Entonces invito un poquito en ese sentido a acompañar también el sábado en este desafío que tenemos por delante, ¿verdad? Todos los clubes, todos los equipos que llegan a esta instancia en Copa Paraguay son equipos que por supuesto tienen argumentos futbolísticos suficientes, así que cualquiera de ellos es un rival digno y un rival a vencer, por supuesto. Que dicho sea paso, Nacional ya es el primer semifinalista. Don Emilio, un gran abrazo, un gran saludo para toda la hinchada aurinegra en todo el país, a los que nos escuchan desde el exterior, y que siga bien la cosa allí, porque están, repito, encontrando un equipo que hace bastante tiempo quería ver el hincha aurinegro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Saludos a todos los aurinegros. Saludos. Emilio Dar, presidente de Guaraní. Unos cuantos saludos, después ya nos metemos en la selección. ¿Por qué hay que tener fe en la selección? 120 años, Guaraní, equipos europeos. Cada capítulo que tiene Guaraní, ¿no? Por el tema de esto de primer equipo paraguayo en clubes en hacer esa gira por Europa. Sí. Lo de Odino Viera, la llegada de él, después en la época de los 80 lo traen a Cayetano Rey, y muchos jugadores suyos en el 84 le dicen, ¿qué línea de tres y todo eso? Cayetano ya trajo eso en su momento, Cayetano ya era un revolucionario de la táctica. Pues decía que el término stopper del libero es de los 80. Lo de Bilardo, los grandes son del 86. Sí. No, claro. Fue un descubrimiento de Bilardo. Claro. Más o menos, Bilardo trajo de Europa, y Cayetano también. Cayetano lo trajo. Bilardo ya en Estudiante de La Plata ya jugaba con libero stopper, que en Argentina era una locura porque era la línea de 4 sí o sí, y la trajo Cayetano en Europa. Hoy quiero saludar a todos los aborígenes. Soy Fastino de Formosa, hincha de Guaraní. Sí, me consta. Guaraní también jugó contra Corea del Sur después de partir con Uruguay, ¿cierto? Sí, 89. Sí. Jugó contra Corea del Sur Guaraní. Vamos, carajo, la raza. Está bien el hincha de Guaraní. Me alegra porque, más allá de los desmanes que han nacido en la barra últimamente, es una hinchada muy seguidora, y está bien que Guaraní ande bien, ¿verdad? El 10 del 89, ¿sabes quién era, Federico? El 10 del 89. ¿Juan Carlos? No, era el Rolo. Rolando Marciano Chilaver. Sí. Y estaban varios ahí. ¿Su papá es fanático de Guaraní, Fabio? Sí, señor. Y sí, y le sigue todavía. Sí, siempre. Toda la familia. Toda la familia, sí. Sí, está bien. Hinchas famosos de Guaraní, mucho, Ariel. Sí. Hay muchos. Lucas Nathan Lori, por ejemplo, el colega. Pero para Lucas, pues, acá en la empresa no me viene a la cabeza. Acá hay más hinchas de Libertad que Guaraní. Increíblemente, creo, me parece que sí. Qué bárbaro, ¿eh? Lari es de Guaraní. Lari. ¿Y quién más de Guaraní? Tiene que haber más. Yo conocí a otro compañero de trabajo, José Lesme, me acuerdo, fanático de Guaraní. Caballú Lesme, sí, fanático. Humberto Rubín fue fanático de Guaraní. Rubín, cierto. Todos los Rubín. Exactamente.
Bueno, no sé si todos. Edgar. En la parrillada con la familia o amigos no pueden faltar los embutidos de Pollos Don Juan, salchichas, chorizos con queso de Viena, butifarras y besitos picantes. Acércate a las sucursales de Pollos Don Juan o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. En el Cacique más llevas, más ahorras. Cada vez que vengas al Cacique, haz tu compra inteligente. Llevando 2 o más productos iguales, ahorras más. Cuanto más lleves, mayor es el porcentaje de descuento y la abonas con cualquier medio de pago. En Luque, Areguay y en Itagua, el Cacique sí te conviene. Con cubiertas como Tire, andas sin preocupaciones porque tus cubos te dan 150 días de garantía. Especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impacto, explosiones por baches, cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tire. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Vení a Bristol y aprovecha la semana de celulares, una oportunidad única para renovar tu celular con descuentos increíbles hasta agotar stock, con los mejores precios del país y sin entrega inicial. Celular Samsung A14 de 128 GB, ahora solo 18 cuotas de 109.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vanguardia, seguridad y comodidad en cada viaje con la SVT Pro y con la nueva híbrida enchufable, la T8 Pro EMAS, máxima garantía del mercado, el mejor equipamiento y precios. Seguiros en redes sociales como Cherry Paraguay. Cherry is time to be pro. Los jueves en Farmacias Catedral tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, hasta 35% de descuento, más 5% adicional con tus tarjetas Afinidad Catedral. Llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Descuentos todos los días con tus tarjetas Visión. Ingresa a www.visionbanco.com y conoce los descuentos que tenemos para vos de lunes a sábado con distintos comercios aliados. Pedidos ya, Farmoliva, estaciones adheridas Puma, Copetrol, Viggy, Copemarket, Fortis, Cadena Real, Mi Tienda Visión, restaurantes, peluquerías y en todos los shoppings del país. Visión, más digitales, más humanos. Mi mamá es de Guaraní, tiene 82 años. Celia Oliveira, Somodita. Qué lindo tu mamá, 82 ahí de Guaraní, del aborigen. Pero sí, Federico. Patrick Altamirano, sí, Patrick Altamirano me contó. En la hinchada de Guaraní. Hay mucha fuga en los últimos tiempos. Patrick Altamirano, rockero de Guaraní, y también, obviamente, el fiscal Marcelo Pecci, ¿verdad? De toda la familia. Ariel, ¿por qué quieren entrar? ¿Hay fuga? Yo creo que hay mucha fuga. ¿Cómo decir fuga? No, y vos ves las imágenes del 84, los archivos. No, claro. Llenamos el defensor, es lo que fue la consagración del 96, todo muy lindo, las fiestas, pero yo hace rato no veo que Guaraní. Y ahí se empieza. Hinchas chicos de Guaraní. Se empiezan a cortar porque justamente hablaste lo del 96. Después, ¿cuánto tardó Guaraní para ganar otra vez 2010. Un título para que haya esa identidad, ¿verdad? Del hincha, de la familia urinegra, para que eso se vaya extendiendo otra vez? Si no ganas títulos, pues también tiene razón, eso. Ariel, que hinchas chicos, yo hasta veo hinchas chicos de Libertad. Sí. Que por ahí el padre le puede transmitir eso porque ganan títulos, ¿verdad? Porque ese es el problema, que tu papá te transmite. Además, la criatura. Vos te vas a la escuela y querés ser siempre el que gana. Ese es el tema. Y te así tientan tus compañeritos, tus amiguitos y tu equipo no gana nada, o vos sabés que terminás, querés estar del lado ganador. Acá, justo envió Rodrigo Cristaldo, dice, ¿me leyeron? No. Vos sabés que Ariel dijo esto sin leer tu mensaje. Dice, el hincha de Guaraní sufrido lastimosamente, hay que decir que los hijos de los aficionados de Guaraní ya no son hinchas del club. Lo mismo que dijiste. Por eso, pregunta a él si le habíamos leído. No. Fue una idea de Ariel que tuvo y que coincidimos todos y que vos estás escribiendo. Gracias. Un saludo para don Dionisio Telles, de Capetán, gran aborigen, arquero del 70. Bueno, ya metí el dedo en la Libertad, son alquilados. Dice, no. Yo hablo de la preferencia, en serio. Sí, Fabio. Hablando de otro equipo que tiene los colores de Guaraní, hoy está de aniversario, también dice aquí Darío Ibarra, el Sudamérica de Paraguay. ¿Te acuerdas, Federico? Tantos viajes fuimos ahí, Interligas. Qué lindo, yo me fui una vez.
Yo fui como 3 veces por ahí. Transmití Sudamérica para Paraguay, sí. Justo ayer estábamos con... A ver, de Paraguay. Ah, no, de Paraguay. Sí, el que estaba sobre la ruta, sí, sobre la sí. ruta está, sí. Vos sabés que tiene un balcón para transmitir. Y detrás del arco, y se veía muy bien. Sí, para los partidos bien. del día que nos íbamos nosotros, a veces tenía que estar entre la tribuna, alguna vez al ras del piso. Muchos saludos para todos los hinchas de Guaraní. Están enviando los muchachos saludos a sus amigos hinchas de Guaraní. Bien. Son gente querida, se nota los hinchas de Guaraní por los otros, ¿verdad? Por los Olimpia y Cerro. Y también Guaraní tiene la particularidad que Pero el aborigen debe tiene- ser el club Ariel Fabio que tiene más nombre en el país, en el interior. Sí. Vos sabés que últimamente En todos lados hay guaraní. esas estadísticas van variando porque algunos te dicen, no, ¿sabes cuál es? Te dicen. ¿Cuál? Nacional te dicen. Yo creo que Guaraní- No, Guaraní tiene muchísimo, ahora, pero El últimamente... Guaraní de Limpio es más grande que el Guaraní de Asunción, dice. Yo sé que Guaraní hay en muchos lugares. En hay muchos Guaraní. lugares, sí. En Oviedo. Hace poquito habíamos hecho un a ver, Sí. a ver si tengo el Ah, archivo y que me había enviaron, sí. en intermedia había un Guaraní de Bueno, Trinidad Federico, hasta sí. hace poco. Sí. Acá no, me dice Luis Esteban Espínola, que es fanático de Guaraní, dice: no digan, hay muchos chicos de Guaraní, viajo por todo el país. La cultura de ir a la cancha es lo que se perdió por los malos resultados. Con identidad guaraní, muchos hijos y padres se volvieron aurinegros. Ah, ese es el tema de el viaje. Acá, no, borré, Federico, me habían enviado. ¿Te acuerdas que ya habíamos enfocado este tema una vez? Dice que... Ah, cierto, ya vos te enviaron un sí, material. sí. Sabía que entre 1993 equipos de fútbol del interior hay 49 clubes con nombre de Guaraní, 35 Libertad, 32 Cerro Porteño, 31 Olimpia y 27 Nacional. Además, ¿Cuánto tiene Guaraní? 49. ¿Y quién le sigue? Libertad con 35 y Cerro Libertad, con 32. Olimpia 31, Nacional 27. Además, aquí está el ganador por lejos. ¿Cómo es el tema? 646 clubes con nombre de fecha. 29 de septiembre, 12 de octubre, 21 de junio, 642. 2 de febrero. Sí, por todas partes. En cada día yo te puedo asegurar. Calendario. Yo tengo en Capiatá nomás, la cual yo el 2 de febrero, ¿verdad? Ahí. 2 de febrero, 28 de septiembre. 2 ya te digo que se me viene la yo- 2 de eh, febrero. Sí. Yo te, No tenía idea. Liga Fernandina, yo te digo, Sí. 8 de diciembre, 6 de enero de Campacuá. Y- Ahí 2 te digo, a ver, se Caguazú me pierdo. también ¿Y esa hay cancha 8 que de está cerca de diciembre. Canal 13? 6 de enero, ¿cómo se llama? Que milita en la Liga de la La Marea. Pared. Ese también, sí. Te digo rápido así, 8 de junio de Cacupé. 8 de... Junio. Ese es mi cumpleaños. ¿Y por qué Junio, creo no, que se llama 8 de diciembre? 8 de diciembre. 8 de diciembre. ¿Cómo 8 de diciembre? Che, tengo un club Cacupé, no sabía. Vámonos a Cacupé. Y también hay 8 de diciembre en Caguazú también. Wilson dice, yo jugué en el 18 de enero de la Liga Luqueña, dice. Ese es el tema que ahí, Wilson. Wilson, hay esos clubes que tienen fecha que vos no sabés ni qué significa, ¿verdad? ¿Cómo se llama el equipo recién que está? 24 de septiembre. 24. El que descendió bajó ahora. de Areguá. Después del 12 de octubre tenés Itagua, Santo Domingo. Sí. Para empezar nomás. Sí. Y el 12 de octubre no es su aniversario hoy, por ejemplo. No. En agosto. En agosto. Sí. Hay uno en Cabaña Cacupeta, la zona de Sí, Ariel sí. Julián. Ahí le envié para acá. Sport Guaraní. Ah, Lleva los mismos colores. 3 de noviembre del barrio San Pablo, sí. Cierto. Pero sabemos la fecha porque es. Sabemos bien. 4 de octubre, J. Augusto Salívar. 28 de septiembre. ¿Qué dice Ariel, nuestro hincha más famoso de Rambo? Dice. Bueno, vamos a volver a la selección. A la selección nacional. Porque hay que tener fe. 20 de enero de Capiatá. ¿Cómo llegan los mensajes, che? Barrio Guaraní de San Lorenzo, sí. Ahí también transmitimos, Fabio. Es por Barrio Guaraní. Sí. Ahí estaba Pedro Garay, uno de los referentes de ese club. Me acuerdo. Hace poco jugó, ¿sabes quién jugó? Salustino Cande estaba jugando ahí. En el Sport Barrio Guaraní, Sí, sí. Un grupo populoso de San Lorenzo. Tiene más gente que Rayadito incluso. Pero nunca estuvo en la primera. El día en Canacena, 22 de septiembre, sí, señor. 4 de octubre de Atirá, ¿puede ser? Puede ser. Sí. Sí. Liga Vallemiense, 29 de septiembre. 29 de septiembre, en Vallemí. Boquerón. Sí, señor. En honor a la batalla de Boquerón. Supongo, ¿verdad? Y Barrio Molino. también. 29 de septiembre. 29 de septiembre. Escuchame, ¿vos estás viajando al norte?
Sí, esta noche. Qué lindo, che. Termina el partido y te vas. Sí, señor. Con una victoria y una cervecita, durmiendo bien, qué lindo. Qué gusto, qué ganas de viajar tengo, Ariel. Aunque sea, pero no viajar como fuimos a la otra ciudad del este a... Todo apurado. Digamos, no, yo tengo ganas de viajar así, disfrutando Relajado. todo. Relajado. Parás donde te comes algo, Sí, te qué lees, sin lindo, apuro. che. Sin ningún apuro. Está llegando ese momento, ¿eh? ¿Eh? Está llegando a poco. Y sí, uno siempre está apurado. Bueno, la gente está aportando. Vos decís que a la gente no le interesa mucho el partido de hoy. Obviamente que todos vamos a ver, ¿verdad? Yo creo que interesa, pero... Tú digo por los mensajes, mira, la gente está participando mucho más. De Guaraní. Enviando, no, ahora pasamos ya a la fecha calendario. Sí, sí. El 3 de febrero. No se puede negar, Federico. ¿Cómo no negaste el 3 de febrero? ¿De acá, de la Chacarita? No, de Ciudad del Este. Ah, claro, Ciudad del Este, también la Chacarita, sí. Tenés, por ejemplo, 12 de junio, 13 de junio, 20 de julio, Liga Sanjosiana. Por eso. Hay mucho. Casi 700. 13 de junio, Nueva Italia. 9 de junio, Roca Alonso. ¿Por qué será que...? 1 de marzo también, ¿eh? Sí, 1 de marzo de Barrio Molino. No, es de Santa... el 1 de marzo de Barrio Santa María, Fernando Namora. ¿Santa María no es cerca del frigorífico? Sí, detrás del frigorífico. Me refiero a eso. Sí, es es el 1 de pero... marzo. ¿Sí? Llega a jugar ahí, en esa cancha. Ah, jugaste ahí. O sea, no, jugaste contra el equipo. No, se prestaba la cancha. Se prestaba la inferiores, cancha. sí. Queda cerca del frigorífico, cerca de la curva de la muerte, ¿verdad? Sí, porque Esa zona. antes inferior, escuela de fútbol se jugaba, por ejemplo, por decirte, eran famosos los lugares. Independiente de Campo Grande. Cancha General Díaz. 1 de marzo, General Díaz. Esas eran las canchas. No, ya pues cancha. Se hacía doble, triple jornada. ¿Cómo inclusive. contra Estanzuela? ¿Del otro lado? No. Está Santa María, del otro lado Barrio Estanzuela, ahí también una cancha muy... Estanzuela, sí. Muy famosa, sí. Sí. Que González Sí, el que está frente al Polideportivo Municipal de Fernando. Claro. Ahí. 2 de mayo de Pedro Juan, claro. 2 de mayo, mira. Ahora vamos a tener otro equipo calendario. En algún momento era 2 de mayo contra el 3 de febrero el partido. El choque. ¿Qué pico pasó de Bruno? Extraño ya su... Está comiendo su presencia. Está en Buenos Aires, Bruno, ahora. Debe estar almorzando algo livianito. Johnny también, cuidando la plata para después del partido, seguramente. Con bastante frío, pero día soleado en Argentina, a diferente de este. Falta mi mensaje, Fede, a ver qué escribió. Estadio San Francisco de Asís, 4 de octubre de Atirá. El más glorioso de Cordillera. 2 de febrero de Capital, ese mencionó Ariel. Sí. Acá que escribe también otro gran futbolero de Anderly Santa Cruz, nuestro compañero. 24 de junio Loma Puitá, dice, de ahí salieron muchos jugadores. Carlos Humberto Paredes, por ejemplo, me dice de Anderly Santa Cruz. Pero es cierto, ¿verdad? 24 de junio Loma Puitá. Hay algunos clubes que se adjudican nomás que salieron de ahí. Sí, Carlos tenía, yo no sabía, pero sabía que... Yo sabía que de Loma Puitá, Puitá, sí. Carlos, Denis Caniza, más adelante Gilberto Palacios. No, todos se prenden, hasta eso que no juegan fútbol. Francisco Flores, yo no le veo jugando fútbol. Yo era jugador de Barrio Guaraní de San Lorenzo, dice. Francisco Flores, igual que quien juega que el Pati Carrizo. ¿En serio? El delantero Veloyo era, dice. No. Ya que el presidente de Guaraní dijo que habría que recurrir a la antropología, aquí habría que recurrir a algo, ¿verdad? Alguna herramienta del por qué en la cultura paraguaya del fútbol y principalmente en el interior hay tantos nombres de fecha de calendario, ¿verdad? No hay invento, creatividad para llamar de otra manera. Tienes razón, porque internacionalmente hay un 9 de octubre en Venezuela. Sí. ¿No, en Ecuador ese? No, en Ecuador hay otro. 9 de octubre de Venezuela participó en la Copa en los 60, 70. Guaireña jugó con un equipo calendario también. Y sí, ese es el donde después se fue Rubén Escobar, el arquero. Sí. El 9 de octubre de Ecuador. ¿También? Sí. ¿Cómo se llama el de Venezuela entonces? Porque después no hay, en Argentina no hay. No. Ni en Brasil uno no escucha. Mira que en Argentina, por ejemplo, tiene 2 fechas patrias, Ariel, como el 25 de mayo y 9 de julio, y no hay. En Brasil no hay, tampoco, y como dice Ariel, acá hay una andanada. Vos te vas por la ruta del interior y ves esa canchita que tiene un murito nomás, una murallita, y ves ahí una fecha calendario de la liga de ahí. En el interior somos muy apegados
algunas fiestas patrióticas. 9 de octubre de Ecuador. Algún acontecimiento de victoria bélica como el 29 de septiembre, que fue día en el que se ganó la batalla de Boquerón, por ejemplo. Pero ¿y después cómo explicar las otras? Darío Ibarra dice 15 de mayo Ñuatí, de ahí salió Primero Francisco. de marzo, por ejemplo, de muerte del Mariscal López, ¿verdad? Sí. 8 Claro, de pero- diciembre, día de Cacupé. 12 de octubre... Día de la raza. La raza. Sí. Pero ¿y 2 de febrero qué? Y sí, El día de la Candelaria. democracia, ¿verdad? No, Yo no, creo que el club ya apareció antes. Bueno, y- no, la Candelaria, sí, la pues, Virgen, la Virgen, el Virgen. Capitán, San el aniversario de San Capitán. Blas, Ya por estaba ejemplo, el antes. 3, ¿verdad? Bueno, Darío Ibarra dice 15 de mayo Ñuatí sacó a Francisco Arce, Juan Arce, que es su hermano, ¿verdad? Carlos Rolón, Carlos Guerreño y Gustavo Guerreño, dice. Bueno, ahí están los nombres de 15 de mayo Ñuatí, de dónde es Francisco Buena Chiqui Arce. cantera, ¿eh? Colabora Cristian, ¿eh? ¿Qué dice Cristian? En la Liga, 9 de octubre de Ecuador, Brasil tiene un 15 de Piracicaba. Ah, mira. Pero vos. escasea, no es que tiene 650. Claro. 13 de junio de Pirané. A Fran Maldonado me recuerda que el 31 de julio de San Ignacio salieron Gustavo Gómez, Pica Lucena, Pollo Recalde y compañía. ¿De dónde? Del 31 de julio 31 de julio, sí. de San Ignacio. 27 de noviembre de Estanzuela de Tahuá. En honor a la medalla milagrosa. Mira un poco. Hoy cumpleaños Rogelio Delgado, ¿eh? Gracias amigo HR. Me envía Rogelio con la camiseta de Olimpia, Anda ahí en Independiente. HR, ¿verdad? De Chilana Bien, viene HR. HR, sí, bien. No, me hizo, ¿te acuerdas? Te conté que me hizo un... Ahí está la aborigen, hermano. Mira la ¿verdad? aborigen. Por favor. Bien. Mira, justo viene con Martín. Martín, claro. Bueno, Martín No, aborigen. que me hizo un aguante una noche después del quincho. ¿HR? Sí. Bien, Me sorprendió. eso se recuerda, Sí, ¿verdad? por supuesto. Se valora. 12, había una foto, ¿viste la foto? Había sido que fue después del quincho. Pregunté yo el origen de la foto. Vamos a ir ya enseguida, Edgar. Terrible foto. Le mostré a mi hija y ella se asustó. No. Después Juan no fue, me dijo, una vez que salimos del quincho. Qué cosa más fea y presentable vos esa, ves, ¿eh? los perros decían que era uno de los convictos que escapó de la cárcel, ¿verdad? No. Quiero decirle que estoy vivo, ¿no? Qué bárbaro. el descuartizado. Sí. Sí. Vamos a Edgar, ya nos metemos a Ariel. Sí. Y después el animador de fiesta. Y no, Le animamos la fiesta a Guaraní. Claro, sí. Ahora voy junto a Vamos hoy. y Paraguay. Fede, ¿sabes qué pasa? Vamos a seleccionar los mejores temas así de selección, así para animarte. ¿En serio? Ariel, y para que vos hagas la. No sé si vas a hacer una arenga o qué va a pasar, ¿verdad? Pero No, la arenga no, pero... Vamos a hacer, para que no onda? sea arbitrario, vamos a hacer los 3 goles que más gritamos de Paraguay. Y en nuestro caso es muy complicado porque a mí me tocó trabajar ya partido de Paraguay desde el 2000, cuando tuvimos con Gerardo la gran tapada de Tabarelli. Y cuando vos comentás, no podés gritar el gol. No. A no ser que sea una final de mundial. En todo caso, que disfrutás más, ¿verdad? Disfrutás en silencio. Pero igual, no es como mira gritar un gol. Pero mira que gritamos igual, Federico. Pero vamos a los 3 no más. como aficionado, pero... Para tener esa energía los linda. 3 goles más gritados. Recordar los Yo 3 ya goles tengo más una- gritados de Paraguay. Hace rato tengo elegido uno, pero los 2 tengo que buscar. Uno, ningún tipo de duda. Me imagino. sí. Bueno, así estaba el día de ese día. Yo recordé hoy cuando arrancamos. Un domingo de tarde. Un domingo tarde y no llegaba nunca a la hora. Edgar. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay, Hierropar soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Hierropar, Saladix te da el pase para vivir el fútbol de la mejor manera. Participa por el sorteo de 2 salas 5 estrellas y 30 vouchers de 1 millón de guaraníes para que te suscribas a la plataforma que quieras. Envía Saladix al WhatsApp 0992-924-000 o ingresa a dondeverfutbol.com.py y entérate cómo participar. Sorteamos todas las semanas. Hay fútbol, hay Saladix. Ahora Gas Corona llega a Aregua, la ciudad creativa. Sí, escuchaste bien. Gas Corona amplía su zona de cobertura, llegando hasta la capital de la frutilla y la cerámica, Aregua. Disfruta ya de la calidad de un
Buen Gas. Hace tu pedido llamando al 021-238-6006, al 0811-6666 o al asterisco gas, asterisco 427 y tu garrafa llega hasta la puerta de tu casa. Gas Corona llega hasta donde estés. Octubre en Inverfin viene regalado, precios súper promocionales en todas nuestras categorías, tecnología, electrodomésticos y muebles. Además, con tus compras podés llevarte increíbles regalos en productos seleccionados. Acércate a cualquiera de nuestras sucursales. En Inverfin hacemos de tu espacio un hogar. El sabor y la calidad de los productos Upisa están testados en los mejores y más exigentes laboratorios del país. Las parrillas de la gente, porque la certificación de calidad que más importa es la tuya. Llena tu parrilla de sabor con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa y prepárate para escuchar Upisa, calidad desde su origen. Bueno, yo ahora que estoy pensando tengo uno que lo debo elegir, por más que no pude gritarlo, pero que me emocionó hasta las lágrimas. Estaba comentando el partido y me emocionó mucho. Entonces debo elegir ese, ¿verdad? Porque al fin y al cabo es emoción. Claro, yo creo que va a más estar... allá del grito es también emoción. Voy a comenzar y son 3, pero hay tantos, che. Cuesta elegir. Mira que hay. Uno, obviamente, por más la historia que tuvimos después, muchos años después, el de José Luis Chilaver, cancha de River, había hecho un gol Batistuta, fue Chilaver a patear, lo vi frente a mi casa en una despensa donde nos juntábamos, en la calle Europa, ahí cerca donde vive Dani Chum, cerca de la Vocacional. Impresionante lo que fue ese festejo de ese gol y de ese empate. Pasó tanto tiempo ya, ¿no? Porque antes hablábamos y todos recordaban. Ahora hay muchos chicos que no van a recordar ese partido, pero era el mejor momento de Chilaver. Argentina con Pasarela. Chilaver prometió en toda la semana que le iba a hacer un gol a Burgos y cumplió. Fue el mismo año que le hizo a Burgos de media cancha y a Navarro Montoya 2 goles. Y ese gol se gritó y 1 de septiembre del 96. Es más, ese gol de Argentina realmente ya fue producto ya del golazo que le hizo antes por la Liga Argentina. Es como que ya había un miedo escénico. Claro, Burgos. Burgos pasó de largo a la pelota. Él pasó de largo. Arrugó un montón. Sí. Segundo gol. Noche fría del año 2000. Ese lo pude gritar porque había hecho la previa para el medio donde trabajaba. Y después fui a los pupitres a mirar el partido. El de Campito contra Brasil. Qué manera de ver gente llorando en la cancha, ¿sabes? Sobre la hora. Faltaban 10 minutos. Se complicaba el partido porque Brasil empató y... Noche fría. Sí. El saque de Chilaver, Cardoso que fue a pelar la pelota y le quedó a Campito de derecha a Dida. Y el número 3, por una cuestión personal y que era mi primer mundial, el gol de Antolina Italia, en Ciudad del Cabo. Era Italia el campeón del mundo. Era el debut de Paraguay y yo decía, mira, pensá que estoy acá en el mundial, estoy con el campeón del mundo y con la selección nuestra. Y hizo el gol Landolini, era una cosa muy, muy emotiva. Al campeón del mundo de ese gran mundial que terminó siendo Paraguay en cuarto de final. Ariel tiene uno de los míos, yo sé, obviamente. Fabio también. Vamos a ver y después elige Fabio sus 3 goles. Acá, por ejemplo, dice el de Tacuara para pasar a cuartos, sí, ese también. Celso Nigeria, Chilaver Argentina, Jorge Campos Brasil, Derry Soto a Colombia en el defensor, ese fue sobre la hora, ¿verdad? Romerito a México. Ese gritamos mucho. ¿Será? Romerito a México. Contra Chile también, sí. Ese gritamos en la preferencia. Qué difícil era la elección, ahora el último. Qué difícil era la elección. Y yo elegí lo que yo sé que demasiado grité y me acuerdo demasiado. Pero contra Chile gritamos acá cuando vino Chile campeón de América y le ganamos con el retorno de Chiquiarse. Edgar y después dije Fabio. 3 nomás, 3, acá eligen 5, 6. Vamos.
Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Quieres ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2 participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos ingresando a www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. Encontrar la mejor variedad de frutas y verduras frescas con un descuento del 30% todos los jueves en nuestras sucursales y también en nuestra página web. Vení a Arete y salí diciendo ya voy a unos tragos. En Arete encontrar lo que necesitas para armarte un trago y brindar por terminar la semana. Te esperamos todos los viernes donde tenés 20% de descuento en toda nuestra bodega. Vení donde da gusto comprar. Arete. ¿Tenés un asado con amigos? ¿Estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Probalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Fabio Martín. Bueno, y voy a ir desde atrás, ¿verdad? Obviamente, en 1996, un solo vecino tenía cuando eso, el famoso Cablevisión, para ver el partido, y nos juntamos toda la barriada. Yo tenía 15 años y todas de mi generación, todos los de mi generación estábamos ahí. Estábamos entre 30 a 40 personas, sin mentir, porque era el único vecino que tenía, y me marcó Chilaver y salimos todos. ¿El del 96? Claro, salimos a la calle porque era todo empedrado en aquel entonces, no había tránsito, nada, se paralizó el país. Sí, fue tremendo. Después del segundo gol, que fue en la época de colegio, porque un compañero llevó el televisor al colegio, Francia 98, el Peque Benítez. El gol del Peque Benítez. Casi nos tiramos del balcón porque estábamos en el segundo piso del colegio Presidente Franco, aquí a 2 cuadras de la radio. Para que la gente sepa, hace cuánto estamos muchos de acá del Cardinal Deportivo juntos. Ese partido lo vimos con Johnny, con Cristian Martínez, en Radio Nacional. Vos era un colegiante, porque Fabio se iba vestido de colegio a Radio Nacional. Sí. De Presidente Franco, ¿te acuerdas? Sí, y esa tarde nos dio licencia el profesor y los profesores para poder ver el partido porque se jugó a la tarde. Creo que fue viernes. Y fue, perdón, sí. Miércoles. Sí. Yo me acuerdo que después vine con el Walkie vine al Panteón. Miércoles, sí. Y hablar con la gente, qué linda fiesta. Y vimos el partido entre todos los compañeros, increíble fue eso. Yo no olvido lo del Peque porque estábamos 1-1 y necesitábamos marcar ese segundo gol que nos lleva. No llegaba y después vino. Los africanos no tocaban la pelota, ellos estaban clasificados, sí. Y sin duda porque generó mucha emoción. Nosotros estábamos a punto de arrancar nuestro programa en Re Guaraní, aquel 2010, el gol de Tacuara contra Japón. Sí, porque fue una emoción tremenda. Estábamos arrancando el programa, recuerdo que los compañeros lloraban y estábamos todos extasiados con lo que pasó en ese momento, porque marcó Tacuara y nosotros arrancamos nuestro programa al mediodía, sí. El pase a cuarto de final. El pase a cuarto de final contra Japón, sí. Bueno, está bien. Vos sabés que tiene muchos votos los dos, Los dos tienen muchos votos. El del Peca Nigeria y el de Tacuara, que fue en definición por penales, pero fue un gol. ¿Será que entra hoy uno para la próxima tabla? Ya estamos con los goles de Ariel Julián Mareco, el hombre que hoy dijo que venía buena onda. Con buena onda, está bien. ¿Cuál es la palabra que utilizaste ayer? Loquito. Ayer vine loquito, vine loquito. No me gustó el equipo y está bueno, no, hoy hay que ir para adelante, con lo que sea. Totalmente, para Frenchy, como siempre se dice. Edgar. Uno de sus productos estrella, el sabrosísimo cuadrado C, más conocido como fiambre primavera. El fiambre con verduritas deliciosas, frescas, para sándwiches, para tartas o como las prefieras comer. Se presta para un montón de recetas. Con Ochi tenés todo listo. Productos Ochi, lo mejor. El golazo de la semana merece un brindis. Vos, que estás entrenando, trabajando, ¿sabías que ahora podés disfrutar de una Heineken en situaciones donde antes no podías? Con Heineken Cero, ahora podés brindar mientras disfrutas de la pasión del fútbol. Heineken Cero, todo el sabor, cero alcohol. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas
cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Exbri, elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Vení al Shopping Mariscal. Starbucks abrió su segunda tienda de Paraguay para que disfrutes de experiencias únicas, especialmente para vos. Te esperamos. Vení al Shopping Mariscal. Atención, todos los jueves y viernes grandes descuentos en Farma Oliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas y mucho más, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farma Oliva o llamando al 235-5000, que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farma Oliva. Concubinos, matrimonio, novios, no importa la etiqueta, lo que importa es el amor. Por eso, Salud Protegida te trae la promo parejas, 10% de descuento con cobertura odontológica incluida en el plan. Otros beneficios, contrata ya tu plan Privilege llamando al 021-319-0000. Bueno, son las 12:53. Saludos para Antonio Faría, que nos estaba acercando también a algunos clubes con nombre y calendario. Aquí está, este es impresionante. El club se llama 3 de mayo, el estadio se llama 14 de julio y fue fundado el 29 de abril. Impresionante, 29 de abril, estadio 14 de julio. ¿De dónde ven? Acá nos envían, a ver, dónde es. Club 3 de mayo, estadio 14 de julio. Aniversario Rubén Rodríguez Junior, 29 de abril. Todo está en la misma muralla. Club 3 de mayo, arriba dice estadio 14 de julio, y la propaganda dice aniversario Club de Mayo Rubén Rodríguez Junior con Monchi papá 29 de abril. Las tres fechas, que es impresionante. Gracias a quien envió este tweet tan importante, che. Más calendario imposible. A ver quién es. Jorge Lajarte. Capo Jorge, realmente espectacular. El top 3 de Ariel Julián Marejo. Aquí nos envía también Nicky una a través de Twitter. Vamos a ver después un trabajo de YouTube. Coincide con tu día, equipo de fútbol con nombre de fecha. Vamos a estar viendo. Gracias, Nicky. Ariel, los tres más gritados por tu garganta, los que más te emocionaron. No sé, Federico, si tiene que ver porque básicamente tenemos la misma edad. Sí. Con Fabio. Pero vos sabes que yo elegí idénticos, los tres. Los tres idénticos, y voy a argumentar. A mí me emocionaba mucho, tenía 14 años cuando Chilar marcó ese gol. Y me emocionó mucho esa selección porque comenzaba Paraguay a ser competitivo. Comenzábamos a creer que podíamos ir a una Copa del Mundo y competíamos seriamente a las grandes selecciones. Yo veía todo TN, todos los cables que en ese momento, los canales de cable que estaban disponibles, porque teníamos TVD, ¿se acuerdan de ese aparato? Y me tocaba mucho. Teis Sports. Sí, los canales, ¿verdad? Y me tocaba mucho el hecho de verla así, que Chilaver marque un gol, que compita en el Monumental, que le gane a Colombia, Uruguay. Es como que, es más, yo siempre contaba que en esa, yo me fui a 6 de la tarde, ya me iba a la cancha y el partido arrancaba a las 10. ¿Vos te ibas a la mayor parte de los partidos? Me iba como hincha, y entre semana y temprano, 4 o 5 horas, y no es que yo me iba y no había nada, sino que había como, no sé, 2 kilómetros de fila, porque había una fiebre. Y comenzamos a creer después de mucho tiempo, y en mi caso iba a ser la primera vez que de forma muy consciente iba a vivir la posibilidad cierta de una Copa del Mundo, que fue realmente lo que sucedió. La previa, el fixture también, Ariel, ¿te acuerdas? Sí. El calendario que tuvimos, todo de visitante. Terrible, al muere no tiraron. Colombia, Uruguay, Argentina. Encima, después de Uruguay era fecha libre. Fecha libre otra vez. Hasta eso tuvimos, o sea, podíamos llegar sin ningún punto contra Argentina. Sí. Exacto. Es verdad, porque entonces, era fecha libre. Y lo de Peque grité muchísimo porque 1-0 ganaba Paraguay, gol tempranero de Ayala, el empate, y esperábamos con mucha ansiedad el segundo gol que nos permita clasificar, porque Paraguay estaba obligado a ganar para dejarle de fuera a España. A la España de Hierro, que luego vos le veías en la tele, en Canal 9, a Hierro, a Raúl, y a tantas figuras, y de repente tu selección... No, es solo eso. España ganaba 5 o 6 a 1, no sé. Por eso. Sí, estaba ganando ya 4 a 1. Nunca me olvido, Ariel Fabio, la imagen de Kiko
haciendo el sexto gol y llorando. Pues Paraguay ya le había ganado a... ya estaba 3-1 ya, ¿verdad? 3-1. Sí. Y él hizo el sexto gol y se abrazaron todos y ¿Y vos lloraban. sabés qué dijo Raúl González antes del partido? Recuerdo bien, Paraguay va a pagar los platos rotos. Así dijo. Así dijo, ¿verdad? Y al final de cuentas Chilaversa le atendió después de la clasificación, ¿verdad? Entonces, para más, Federico, ese fue un golazo, porque me queda en la retina siempre la jugada que hizo Carlos Humberto Paredes, joven de 21-22 años que se fue, que no jugó ni un minuto en la eliminatoria. Un túnel y se escapó a la derecha. Y el pasa a Peque, un golazo que fue uno de los mejores. Tenía 21 años tenía Carlos Humberto. Jovencito. 21 años. ¿Y sabes quién? Cuando le preguntaron, en ese momento era mejor del mundo, ¿qué goles le gustó de esa Copa del Mundo? En el momento, en la semana, un tal Ronaldo. Y uno de los goles que eligió fue el gol del Peque. Rufai era el arquero de Nigeria. Peter Rufai de fue una Nigeria. cosa, una locura. El golazo Darío fue West, un golazo. Amokachi. El tercero me costó más elegir porque pienso en el gol de Roque, un sábado de septiembre, jornada de lluvia frente a Argentina. Y el gol de lluvia. No llueve, ¿no? No llueve. Bueno, una jornada de sábado de septiembre, donde le ganamos 1-0, ¿verdad? Por primera vez, porque estaba siempre la historia del Cuco que nunca podíamos con Argentina. O sea que el gol fue realmente muy significativo. Lo que pasa es que ese gol fue a los 15 minutos del primer tiempo, pues viste que vos cuando se acerca al final, como le pudo haber pasado, la similitud de ustedes son los goles del Peque y el de Tacuara. No, el de Chile. No, la similitud de ustedes, los dos votaban por el gol del Peque y Tacuara. Peque y Chile. Yo no voy a votar por Tacuara. Por eso. ¿Y qué tiene que ver, como a mí pasa con Campos, el gol de Campos contra Brasil? También eso. Que vos gritas el gol porque ya terminaba, ya sabías que ya estaba. En cambio, el de Roque, veníamos nosotros de una eliminatoria, la de Bielsa Marcarián, que Paraguay se puso 2 veces arriba y Argentina le pasó las 2 veces. El error que fue a los 15, 20 del primer tiempo. Morínigo. Y era, claro, Morínigo y de penal Chilaver, exactamente. Pochettino con la mano. El actual técnico en Inglaterra hizo con la mano el empate. Y cuando hace Roque uno dice, bueno, falta mucho todavía. Después se festejó el famoso gol de la misma historia de siempre. Y el de Chilaver fue en el primer tiempo, pero se festejó por lo que significaba. Yo pensé en los dos goles, por eso me cuesta muchísimo elegir el tercero. Y pensé también en el gol de Soto o de Chiqui, tocó Soto esa pelota, contra Colombia, porque yo estuve ahí, me fui solo a la cancha Federico, y siempre cuento la historia esa que Bruno suele resaltar, que me abracé con no sé cuántos, un montón de desconocidos. Claro. Porque en la cancha de esos es lo que pasa que vos te abrazaste, tirada por la cabeza, por abrazar por el hombro de cualquiera que esté ahí. Ahí es como si fuera amigo de toda la vida. Totalmente. Y solamente a esa persona la he visto una vez después de mi vida, ¿verdad? Pues, después nunca más. Increíble, ¿verdad? Lo que el fútbol genera. Claro, la magia y la fantasía. Porque ese gol fue demasiado festejado con todas las adversidades, la expulsión de Chilaver, el hombre de menos, el penal para Colombia. ¿Te acordás? 1-0, ¿verdad? Y vos te vas a Dani Chung, ya está agregando un gol, un bonus track poniendo ya. 3 nomás eran. Siempre de esa carta lo que dice el... El hijo Tacuara, yo por eso te dije que empecé el título idéntico a lo de Fabio. Acá hay mucha gente que, yo creo que por una cuestión de edad, que no vio lo de Peque contra... Pero también es cierto, ese gol fue muy... está cometiendo una injusticia con Cuevita, el gol contra Eslovenia, dice. Sí. Que sirvió para clasificar, pero... Capaz que... Lo otro era más impactante para nosotros. Claro, era la segunda vez, era el primer mundial que uno veía su selección clasificando, y lo otro, digamos que ya era un poco más normal. Yo me imagino, Ariel, que el gol de Romerito contra México un sábado a la tarde, por más que después iban a cobrar penal para México y el Gato salvaba, pero el gol de Romerito fue a los 40, de cabeza en el Azteca. El 2-2. Sí, el 1-1. Sí, yo recuerdo haber visto el partido, pero no recuerdo si festejé con todo. Sábado a la tarde, para nuestro país, ese gol. Sí, yo recuerdo que toda mi gente, como loco festejó. Yo era chico aún, tenía 5 años. No dimensioné mucho todavía en ese momento, por eso no elegí el de Romerito. Pero acá hay un par de personas que eligieron el de Romerito. El de Tacuara Japón lloramos con mi papá, dice uno de los amigos. Tacuara a Colombia. ¿Quién fue, Tacuara o Tony Sanabria? El famoso gol que lloró Dani. Para mí fue Tony, con Gerardo lloraba los primero Tacuara y el segundo Tony. Igual, vamos. El de Peque igual que Cuevita. El mejor gol de Paraguay fue Cuevita, los eslovenos. El gol de Cuevita Eslovenia en el Mundial 2002. Ese a propósito de significativo eso fue el tercero contra Eslovenia. ¿Cómo votan por Eslovenia?
No se olviden del gol del Chava Cabaña a Brasil, dice. Ese fue en el 2-0. Chiqui a Sudáfrica 2002 porque fue el primer mundial que vi siendo fanático. Bien. Y viste, y ese fue el primer gol de Paraguay. Hay muchos que marcan, en ¿verdad? Japón. Está bien. El gol de Edo contra Argentina. Mis 3 goles en este orden: Chilaver, Campito y el de Nelson contra Argentina. Derli a Brasil de penal. Ese fue en la Copa América de Chile, cuando le eliminamos a Brasil. Lindo recuerdo también, lindo recuerdo. 13 con un minuto, vamos preparando los servicios. Hoy eliminatoria europea, nos preguntaban. Sí, lo que pasa es que en Europa se divide un poco más. Hoy hay algunos partidos, no todos, porque mañana también tienen ellos sus otros encuentros. Se desdobla la fecha. Se hizo eso en la primera fecha de las eliminatorias sudamericanas, pero eso ya no se hizo para esta, en donde los 5 partidos se van a jugar hoy, en Sudamérica. Y en Europa no, en Europa se juega hoy, también se juega mañana y por supuesto ya creo hay que calendario. da una ventaja que juega viernes, después martes de vuelta, ¿no? En Sudamérica. Sí. Me parece. Porque siempre Brasil se desprendió la otra vez, jugó con Bolivia viernes. 2 partidos se desprendieron aquella vez. Sí. Y esta vez no. Chile, Uruguay. Exacto. Hoy está lindo para ver Colombia, Uruguay. Colombia, Uruguay, Edgar, con un mate, un café y después ya segundo tiempo ya vamos a cosas más importantes, ¿verdad? Bueno, vamos a estar trabajando acá, nosotros vamos a estar haciendo el trabajo de la radio, mirando la TV, pero ya tomar algo más importante para la hora del partido, ¿verdad? Lindo jueves, poner algo en la parrilla. No, hoy voy a disfrutar. Justo te iba a decir, ¿después de cuánto? Mucho tiempo, ¿no? Y la última vez fue un partido importante, fue justamente estuvo Ariel en el quincho. Paraguay-Brasil. ¿Te lo digo Paraguay-Brasil cuando perdió por penales en la Copa América de Brasil? Sí, me acuerdo. Vos sabés que era increíble porque como miramos, estaba tan tenso el partido que nos paramos ya con Ariel. Y ya insultábamos y vivimos como nunca vivimos. Claro, porque soltás cierto formalismo que tenés mientras que estás con el micrófono en la mano haciendo el trabajo, ¿verdad? Y Brasil no hacía el gol y íbamos a los penales y ya nos paramos los últimos 20 minutos ya y no, terrible. Va a dar gusto ver, va a dar gusto. A mí me rompió toda una casaca albirroja nueva, unos amigos festejando el gol de Mourinho. Más que la importancia del gol fue la injusticia previa. Mourinho estaba haciendo el gol de la primera victoria y después vino esa mano de Pochettino. 13 con 3 minutos. Hoy arrancamos ya con Colombia-Uruguay. Qué lindo partido. Me decía mi compañero de la mañana, Ben, que Paraguay pagaba 6 puntos algo. No sé qué le dije yo, jugó a 3.5 le dije. 4 goles. Más de 3 goles, sí. 3.5. Benro está con todo otra vez, entonces. Sí. No se tema. Tenía 9 años, vimos en la escuela el partido Paraguay-Nigeria. El que más grité, el de Peque. Qué linda época. Hasta eso se da, amigos, el tema de los televisores en el aula, en la escuela. Nada mejor que mirar un mundial en la escuela. Una cosa de loco, una cosa muy linda. Era esa de mirar el mundial en la escuela. Lactos Trébol, en apoyo a los atletas del Comité Olímpico Paraguayo, lanza una edición limitada de su yogur con proteínas en 3 exquisitos sabores. Alimenta tus ganas de superarte con el yogur Whey Protein Isolated de Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Lactos Trébol, nutre tus emociones. En la cocina hay recetas que se respetan porque han recorrido un largo camino en busca del toque perfecto. Esas recetas llenas de aroma y sabor que han pasado de generación en generación y nos transportan a lugares y momentos. En Mickey Paraguay celebramos acompañarte en cada uno de esos momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. Luan Construcciones y Servicios Viales, somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. 13,5. Vos tenés la lista.
con los horarios que hay algunos que colisionan, ¿verdad, Fabio? De los partidos de hoy. Lamentablemente, ¿verdad? Porque esta cuestión de no hacer que la fecha también se juegue mañana hace que tengamos partidos también en simultáneo para la jornada de hoy. Se desprende, queda en solitario el primer partido de todos, el que van a jugar justamente Colombia y Uruguay en Barranquilla. Partido que va a arrancar a las 17:30 horas. Y después ya se viene el Argentina-Paraguay, 20 horas en el más monumental, arbitraje de Rafael Claus de Brasil. En ese mismo horario va a jugar nuestro rival del martes, Bolivia. Va a recibir en La Paz el equipo de Gustavo Costas a Ecuador. Vamos a ver un poco. ¿Bolivia puntúa o no? Habría que ver con esto de Ecuador, que está encendido. Ecuador, porque arrancó la pasada ya le ganó Ecuador en La Paz a Bolivia. Y arrancó bien dentro de todo Ecuador, dentro de lo que significó visitar a Argentina, después jugar de local contra Uruguay, ¿verdad? Sí, porque nos le dieron un penal sobre la hora a Uruguay. Sí. Y entonces con eso Ecuador lo que hizo es quedar en cero, porque tenía -3. Y hay que ver hoy, Bolivia no tiene mucho, No tiene, ¿eh? No. Tratan de arroparlo a Moreno Martins, pero bueno, aunque jugó contra Argentina también la fecha pasada, habría que ver cuál es el potencial hoy para enfrentar a Ecuador. Repito, entonces en el mismo horario de Argentina-Paraguay, 20 horas, va a jugar nuestro próximo rival, el del martes, Bolivia, recibiendo en La Paz a Ecuador. Chile va a enfrentar a Perú, clásico del Pacífico, 21 horas, el horario del partido. Esto va a ser en el Monumental de Colo-Colo, ahí va a jugar de local. ¿Chile contra? Chile-Perú. Qué lindo partido. Berizzo ante Reynoso en este partido. Esta es la cuerda floja. La cuerda floja, sí. Sí, y 21:30 para Brasil, recibiendo a Venezuela. Brasil juega en Cuiabá su partido de estas eliminatorias. Entonces el equipo donde... ¿A qué hora de Brasil? 21:30 en Pantanal. Vamos a poder ver una parte importante de ese partido. Arena Pantanal de Cuiabá. Segundo tiempo de Chile, ¿verdad? Sí. Vamos a poder ver el segundo tiempo de Chile-Perú. Totalmente. Y después vamos a enganchar ya con Brasil-Venezuela. Está linda. Antes de ahora, cuando se jugaban tipo escalera, podíamos ver los 5 partidos, ¿no? Una época. Y ahí te internaban con el televisor a ver todos los partidos eliminatorios. Los 5 partidos, qué tiempo. 13 con 7 minutos. Hoy estuve por la ciudad de Limpio, nadie con una camiseta ni bandera por los vehículos. Acá hay un señor que dice: el gol que más grité, el gol del empate de Romerito contra México, el 2-0 a Brasil en Asunción, el gol de Rocky, el de Cabañas. Otra persona. Terminando un poquito con esto que estábamos hablando, para hacer un sondeo, hay goles, el de Chilaver sin duda más gritado, histórico, 96, el 1 de septiembre, aquel partido, primera rueda eliminatoria contra Argentina. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia, con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Huiracampana. Sanatorio San Sebastián. Digamos todo, pero hagámoslo con una Pilsen en la mano y la albirroja en el corazón. Ya sabemos, Nio, que hace rato no nos vamos al Mundial. Ya no sé cuántos técnicos trataron de encontrar la vuelta. 3 goles en 11 partidos, pero guau, que no te vas a juntar con los perros a aprender la parrilla y gritar: ¡vamos Paraguay, carajo! Cuando arranque el partido, Pilsen es sponsor, porque primero también es hincha, hoy, ayer y siempre. Juega la albirroja, abrís una Pilsen. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco. Sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @SolarBanco. Con Solar Banco sí se puede. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominos cambiar de proveedor
proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdomino.com y migra hoy mismo. Cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas, en las estaciones de servicios Usaiposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usaiposta, cantidad y calidad garantizadas. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. 13:11, el gol de Andolina Italia, grité tan fuerte que no pude seguir viendo de dolor de cabeza. Este coincide conmigo. Un gran abrazo. Fran, un gran saludo a la gente de Cristóbal Colón de Ñembuí, que ahorita también es cumpleaños. Un club que está a 2 cuadras de la casa de mi abuela paterna, la querida abuela Isabel, que está ya hace mucho tiempo en el cielo. Y íbamos mucho a ver Interliga, precisamente, a la cancha Colón. Cristóbal Colón, Liga del Sur. Si no me equivoco, la última vez que fuimos fue con Johnny, en un partido. Hicimos fueron a transmitir, ¿verdad? Hicimos un partido primera vez, creo que fue. Habrá sido, sí. Hora intermedia todavía, Caguazú jugó, intermedia creo que era todavía. Intermedia, Caguazú contra Cristóbal Colón, recuerdo bien el partido. A propósito de partidos que se vienen jugando fuera de las eliminatorias, ayer arrancaron los cuartos de final de la Copa Paraguay, como decías, Federico, victoria de Nacional 2-0. Arrancó el partido, se movió la pelota, gol de Gustavo Aguilar. Y ahí ya uno decía, pobre Martín Ledesma, ahora iba a ser difícil para este equipo poder... A los pocos minutos hizo los 2 goles, ¿verdad? Sí, al minuto y después el segundo gol a los 12. 2-0 ya ganaba Nacional. Rápidamente. Sí, después un jugador expulsado, Martín Ledesma, en el segundo tiempo. 2-0 la victoria de Nacional, que va a guardar a su rival, que saldrá del duelo entre Libertad y Santaní. Ese partido recién se va a jugar el 26 de octubre, pero este sábado hay 2 partidos. 2 partidos este sábado, Copa Paraguay, cuartos de final. Vamos a conocer otros semifinalistas. En Villa Elisa, 18 horas el sábado. Ahí van a enfrentarse Ameliano y Trinidense. Mientras que en cancha de... También en el Señorico, perdón, en Villa Elisa este partido, a las 20:30 Guaraní va a recibir, en este caso Guaraní va a enfrentar a Recoleta en Villa Elisa. 18 horas primer partido, Ameliano Trinidense, 20:30 para Guaraní Recoleta, partidos de cuartos de final de la Copa Paraguay. ¿Los dos se juegan en la misma cancha o no? No. Sí, en la misma cancha. Mira vos. Repetir los partidos, por favor. Para el sábado. El sábado. Sí. Cancha de Sol de América. 18 horas Ameliano Trinidense. 20:30 horas Guaraní Deportivo Recoleta. Recoleta que peleó hasta el último. Poder ascender a Primera División. Y ahora, Fabio, se pone linda la Copa Paraguay porque yo sé que Guaraní está peleando un cupo desde la tabla del acumulativo, ¿verdad? Pero imagínate el dinero que tiene, ¿no? Hay buen dinero de premio, te da la posibilidad de jugar la Supercopa, donde también hay una suma importante de dinero. O sea, está tentador ahora el tema de... por eso Daer dijo, no, Guaraní tiene que jugar o ganar lo que está jugando. Por eso Nacional ya está en semifinales. Y ya apareció ayer el VAR también, dándole también la importancia que vaya de la mano con eso que decimos, porque hay mucho en juego, Ayer apareció el VAR y justamente fue el que avisó al árbitro del partido para expulsar a un jugador. Martínez de mañana, la recta final, ya no cambiaba mucho la historia de ese partido que ayer se jugó en cancha de Guaraní. Ahí jugaron Nacional y Martín Ledesma. Nacional, primer semifinalista, está para pelear otra vez, llegar a la final. Claro, Nacional, recordemos, jugó contra Ameliano. La final en Encarnación contra Ameliano. Sí, así a ver si no se le niega esta posibilidad, aunque va a tener que enfrentar posiblemente a Libertad, ¿verdad? Que está con todo en esta recta final. Mi papá es de Guaraní, solo que nací y crecí. Ajá. El hincha de Olimpia y su papá de Guaraní. No le pudo hacer hincha de Guaraní su padre.
¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregás hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Ceneu y Pirelli te llevan a una experiencia única al Gran Premio de Brasil. Por la compra de cada neumático participas del sorteo de uno de los 2 lugares para vivir la adrenalina como nunca antes. Te esperamos en la sucursal Ceneu más cercana. Promoción válida hasta este 18 de octubre. A todo ponele Vistoni, al mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Vistoni, líquido para radiador verde o rojo. Vistoni, grasa automotriz, afloja todo hasta la silicona y el shampoo para lavar tu vehículo. Vistoni. Pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en www.vistoni.com.py. Vistoni, tecnología en lubricación. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil. ¿Tenés dolores musculares o inflamaciones? La solución es Átomo Desinflamante, con su fórmula especial que brinda alivio inmediato. Átomo Desinflamante, una versión para cada dolor, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. 13 con 17 minutos. Federico, ¿cuándo viene el Principito Ariel Animador? Dice. ¿El Principito? No sé por qué se pone Principito Ariel Animador. No. Vamos a poner una música acorde que empiece Ariel. Con la arenga, ¿no? Una arenga, Ariel. No, vos sabés que estoy malada, grande Federico. A la pocha. Menos mal que no tenés que tratar, mano. No, menos mal. Si no, fuerte con... No, pero no es fuerte, sino una charla motivacional. No. ¿Por qué no? Ya está. ¿Por qué buena onda. ¿Por qué debemos confiar en la selección para hoy? Yo creo que tenemos, a pesar de que las bajas importantes, y más todavía de las últimas que tuvimos, como fue el caso de Villasanti, me da la sensación de que hay herramientas, y yo tengo confianza en que Garnero pueda utilizar mejor las armas, y que Paraguay consecuentemente pudiera realizar una mejor presentación, ¿verdad? Creyendo un poco más en sus propias posibilidades. Y además también de la historia, de esto que estábamos hablando, de que pasó tanto tiempo. Es como que la historia nos respalda para creer, y ya marcábamos que independientemente a que cómo le agarramos a Argentina, cómo estábamos nosotros, ahora son campeones del mundo, ¿cierto? ¿Verdad? Pero igual, aunque en una situación inclusive más peor, Paraguay supo de alguna forma rescatar algún punto del Monumental, de la Argentina. Entonces la historia más el nuevo brío que trae Garnero, y porque hay jugadores que pueden hacer una buena presentación, estar acorde al desafío histórico que tienen personalmente para la historia, para el país, porque están representando nada más a nuestro país. Desde ese lado yo me agarro de esos factores para creer que Paraguay mínimamente pudiera sacar un empate hoy. Bueno, saber que se puede. Como dije aquella canción, elijo creer, dice. ¿Cómo va a decir? No, esto no. Está Johnny desde Baires, la ciudad de la furia. Johnny. Hola Federico, ¿cómo te va? Buen día, saludos para todos. Vos sabés, Federico, que haciendo gestiones para lo que será la transmisión esta noche en el Monumental, hablaba con un taxista, porque me estaba trasladando de un lugar a otro, y durante todo el trayecto era Messi, y la preocupación de Messi, ¿qué pasa con Messi? ¿Estará Messi esta noche? Y eso me parece, Federico, que había que trasladar a favor de Paraguay, de nuestro equipo. Exactamente, de nuestro equipo, que
la mayoría y también los medios, no sé si el cuerpo técnico argentino, pero los medios están con ese pensamiento de qué va a pasar con Messi, está lesionado, no va a jugar hoy, cuando vuelve, será que llega a la Copa del Mundo. Ese es el pensamiento de los argentinos, o en este caso comentarios de los argentinos sobre la situación del capitán, del 10 argentino, Federico. Sí, porque no recuerdo, salvo lo de Bolivia, la otra vez que no estuvo ni en el banco, pero no recuerdo verlo desde el banco en un partido importante, ¿no? Siempre se marca que él quiere jugar, que no quiere ni siquiera ser cambiado en el segundo tiempo. Pero esta noche va a estar en el banco. Va a ser una imagen extraña, Johnny, estadio lleno, partido por los puntos y Messi en el banco. Sí, totalmente, Federico. También estoy pensando y no recuerdo haber visto un partido de clasificación, porque habrá sido algún partido de Argentina que había clasificado. Claro. Y no fue tenido en cuenta como este último partido contra Bolivia, pero por lesión él fue, en este caso fue llevado como integrante del cuerpo técnico en ese partido contra la selección de Bolivia. Bueno, yo soy, Federico, en una zona bastante concurrida, pero justo en ese momento una zona que normalmente tendría que ser concurrida, pero a esta altura es una zona tranquila. Aquí no pasa absolutamente nada, varios vehículos por supuesto, pero voy a tratar de dialogar con algunos trabajadores de este sector para ver un poco. ¿En dónde está, Johnny? En Recoleta, Federico, en la zona de Recoleta. Ah, lindo. En la zona de Recoleta, sí. A ver, voy a ingresar a un lugar y voy a aprovechar y voy a comprar un caramelito, Federico, y le voy a consultar aquí al joven que está atendiendo el negocio. Estoy buscando el caramelito. Joven, hay un caramelito por aquí para... Aquí está, Federico, a ver... Justo no estoy encontrando mi marca, bueno, en fin, joven, estoy haciendo una encuesta, soy periodista de Paraguay y le quiero hacer una consulta. Ustedes, ¿es Messi la preocupación de ustedes o es Paraguay? Usted como hincha de Argentina sabe que hoy juega la selección argentina ante Paraguay. ¿Es Messi, la situación de Messi, el estado de salud de Messi, o la selección de Paraguay? ¿Qué me dice, joven? Y lo de Messi me parece más preocupante. Más allá de que sea una eliminatoria, lo de Messi como argentinos nos duele más que por ahí perder el partido hoy. Exacto, porque Messi es muy importante, hay que decir. Entonces se mira ese punto y no tanto a Paraguay. ¿No te parece que habría que mirar también a Paraguay? Porque tiene que a los dos. Ya la gente se divide tanto como en el partido como en Messi. Tiene la cabeza dividida en dos. ¿No de ir a los partidos de la selección de Argentina o no? Ya nunca tuve la oportunidad. Hay que trabajar, hay que estar. Claro, hay que estar en la lucha constante. ¿Cómo está la situación, aprovechando ya el momento joven, cómo está la situación social aquí en Argentina con esta campaña política? ¿Usted suele participar de elecciones? Y cumplo mi voto como cualquiera, la obligación y hay que hacerse, pero la sociedad está muy desesperada, necesitan un cambio y quiere que sea ya. ¿De qué equipo tienes? De River. De River. Espectacular, dice que está el Monumental. Sí, está bastante bueno. Lo reforman y cada vez lo hacen mejor. Además ya vamos a ver. Magnífico escenario. Todos lo vamos a ver. ¿Cuál es su nombre? Damián. Muy bien, Damián, excelente, muy amable, Federico, me permitió ingresar a su negocio y por supuesto voy a comprar el caramelo. ¿Qué caramelo es, Johnny? Algo más, Johnny. Hermano, acá los ¿cuánto? oyentes ¿Un peso dicen, cuesta? se vaya a la bancarrota, Johnny, para comprar su caramelo. La pucha, te dio la nota, el pibe se explayó muy bien porque estábamos diciendo, mira la verba que tiene, el análisis que hace ahí el señor del kiosco, estupendo. Johnny, ¿caramelo de qué?
Caramelo Corso, Federico. Está bien. La marca. Pero está otro señor también aquí trabajando, por supuesto, y le voy a robar su precioso tiempo. Estamos en directo para Radio Cardinal. Estamos aquí para la transmisión del fútbol. Hincha de Boca. El joven es de River. Sí, hincha de Boca. De Boca, sí. ¿Qué quieres saber? Es decir, Argentina. Justamente le consultaba al joven. Se mira más lo de Messi y no tanto lo de Paraguay. Él me decía más lo de Messi, pero terminamos que mira la situación de Messi también a la selección de Paraguay. No, nosotros le prestamos atención obviamente a Messi porque es el jugador más importante que tenemos, pero también creemos que Paraguay tiene una buena selección que nos puede hacer. Aparte siempre nos complica Paraguay, no es fácil. O sea, yo he visto varios partidos como Paraguay y Argentina, no es un partido fácil. Siempre son muy aguerridos los paraguayos. Claro. Tienen un fútbol que a Argentina le cuesta superar. Usted que es hincha de Boca sabe perfectamente lo que es tener a un paraguayo en el equipo. Sí, ya a partir de Cabaña, que fue lamentablemente, bueno, ya no lo tenemos más, pero y después en otros equipos, lo tenías a Chilaver, lo tenías a Celso Ayala, siempre los paraguayos se han destacado acá. Eso es algo que tiene una fuerte, bueno, ahora mismo lo tenemos a Valdés, nosotros en Boca. Con algunos inconvenientes en algunos partidos, pero pero muy bien el penal. Exactamente, lo que pasa es que bueno, el mundo Boca es muy difícil. O sea, ellos vienen de México, venir a jugar acá con la presión que hay, es difícil, pero bueno, esperemos que se vaya moldando y ahora tiene la posibilidad de poder jugar la final y no estar marco rojo. ¿Suele ir a los partidos de la selección o...? He ido varios, pero antes, no, último tiempo no. He visto el partido de Argentina con Paraguay, que hizo el gol Batistuta y Chilaver de tiro libre, que es la Burgos. Estuvo en ese partido. Ese sí. ¿Y qué sintió cuando Chilaver iba para chutar ese tiro? Bueno, ya lo conocía Chilaver, pues como te digo, nosotros en Boca nos ha hecho goles con Vélez, de tiro libre a Navarro Montón se le ha hecho 2 goles y ya se notaba que iba, aparte iba con esa sed de revancha para... Chilaver ha sido un jugador muy castigado acá. Reconocido sí, pero siempre lo han... No sé si discriminado, pero ha sido muy rechazado en ciertos equipos. Fíjate lo que pasó esa vez con Ruggeri, que casi lo quiebra, porque era un tipo polémico, pero en el fútbol, hacia dentro de la cancha, para mí me parece, era como Cabaña también era un tipo que preguntaba a los de River si lo quieren a Cabaña. Pero bueno, José. Y aparte te digo, mira, yo trabajaba en un puesto de diario en Retiro, y lo tenía del cliente, a Celso Ayala, iba a comprar el ABC de Paraguay, última hora, y a Pipino Cueva también. Iban a comprar el diario de Paraguay, te hablo de la época del 90 y pico, cuando estuvo él en River, sí. Por ejemplo, yo soy del diario de Color. Bueno, ahí está, mirá. ¿En qué momento llegaba el diario aquí a...? Bueno, en ese tiempo llegaba con un día atrás. Después se normalizó y empezaba a llegar al día. Pero en esos tiempos venía con un día atrás. ¿Y la gente iba a comprar? Sí. Compraba mucho, pues nosotros estábamos ahí a 3 cuadras de la Villa 31, que hay había una comunidad paraguaya importante y siempre venían a buscar. A veces, noticias, última hora, y después salían unos diarios que eran unos páginas que eran crónicas, estos que eran sangrientos, eran terribles, pero le gustaba mucho a la gente. Así que bueno, tenemos una cosa, yo tuve 25 años laburando en un puesto de diario, así que de eso conozco bastante. Muy amable. Un gusto, que siga bien, che, y mucha suerte para hoy, bueno. Y no quiero que ganemos nosotros, pero bueno, te salga los hombres para que mejor el segundo empate. Ahí está, José, gracias José. El que fuera kiosquero, dice Federico, que venía a DC. Espectacular tu último entrevistado, Johnny, porque una memoria terrible y nombró todos los diarios, hasta los que no están más como noticias. Pero es cierto, él dijo el retiro, ¿verdad? Yo me acuerdo que en Florida, ahí la patronal principal también había ABC Color y Última Hora en los diarios que vendían a finales de los 90 y ya como te dijo el señor del día. Vos sabés que la gente te critica, Johnny, dice, ¿cómo va a estar Recoleta, un lugar cheto, paquete, y va a comprar un caramelo? Dice, ¿no ves que se va a hacer tu almuerzo, Johnny? ¿Va a almorzar con algo? No, Federico, estamos con... La gente tiene que saber que uno tiene cosas que hacer en la mañana, uno tiene cuestiones que solucionar, y después tenemos el almuerzo. Pasa que
yo, Federico, fui a recorrer, ya compré para mi caramelo, compré para mi cigarrillo, que no escuché mi señora, tengo ya también mi chicle, entonces, aquí, ¿qué le puedo comprar al ¿Cuánto está un cigarrillo, Johnny? ¿Perdón? ¿Cuánto está un cigarrillo? ¿Cuántos miles de pesos? ¿O 100, 500? Sí, voy a consultar aquí, a ver si no me vendieron mal, Federico. Preguntó un poco, Marlboro 20, ¿cuánto está? Sí, Marlboro 20, le voy a consultar. A ver, ahora consultando precios. ¿Cuánto está un cigarrillo? Bueno. ¿Cuánto está con un cigarrillo Marlboro 20? 1200. ¿El de 10? Sí, perfecto. Allí está Federico. 1200 y 750. Está más barato que acá porque el box es 1200 porque el box es el que tiene caja. Allá también está el que no tiene caja, que viene con otro paquete. Pero está más barato, Johnny. Entonces allá, a pesar que para allá es caro, estamos hablando de 10.000 guaraníes y acá la misma marca está 12.000, 13.000 aproximadamente. Sí. Te preguntaba, Johnny, ¿pudiste almorzar algo o todavía no? No. Estaremos con esa situación con Bruno, con Daniel después del programa, Federico. También los compañeros están muy atentos al programa. Al culminar, entonces estaremos... fuimos con Daniel recorriendo el centro, retirando acreditaciones, sí. Compartiendo con... Pero vos sabés que, Federico, muy pocos paraguayos vimos... Sí. Zona céntrica, por ejemplo. Claro. El Obelisco, que normalmente suelen ir los paraguayos, una zona siempre visitada por paraguayos, pero esa vez casi nada. El día del partido contra Argentina, esa zona del centro y compañía está llena de paraguayos, increíble. La vez que tuvimos ni hablar en Córdoba también. Bueno, Johnny, allá está cerca de la cancha de River nuestro amigo Cristian Franco, el dueño del bodegón. Él tiene ahí a 4 cuadras hoy, vi una promoción espectacular para argentinos y paraguayos durante el partido y después del partido. Por eso pueden ir por ahí, que está muy cerca de la cancha de River. Box, cajetilla dura, sí, la cajetilla dura, el box, y el otro el blando. Por eso la diferencia de precio en el cigarrillo. ¿Sí, Johnny? ¿Sí? Yo compré el blando. No, está bien. La calidad es la misma, solo la caja y... Como pudiste ver, hay una diferencia en el precio. Bueno, Johnny, ¿qué campera tenés? ¿Qué campera llevas hoy al Monumental? Porque va a ser frío, ¿no? ¿Está haciendo frío ya? Sí. Ahora tenemos una buena temperatura, Federico. Salió el sol, pero al llegar 5 de la mañana, 7 grados. Y este viento que venía del sur realmente hacía bajar mucho la temperatura, mucho más de lo que indicaba en ese momento el termómetro, pero me dice que esta noche vamos a continuar con una buena temperatura, un fresco importante allí en la cancha de River, y después al culminar seguramente también en otros sectores vamos a seguir sintiendo esta temperatura. Esto es ideal, Federico, para la práctica de fútbol. Nadie se va a quejar. No. Me decía un señor, tuvimos 31 grados y hoy amanecimos con 7. Muy bueno, igual que acá, ayer tuvimos 39 y ahora tenemos 14, no se mueve desde esta mañana de los 14 grados. Johnny, un gran abrazo y nos escuchamos más tarde. Perfecto, Federico, saludos para todos. Johnny González comprando un caramelo en la zona de Recoleta, como dicen las viejas paquetas. Como turista lo que va a dejar, paquetes, lo que va a dejar en materia de divisa, la verdad. Impresionante. Está salvada la zona de Recoleta con Johnny, hermano. Compró cigarrillo, caja blanda y un caramelo. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguía @cuadernosavon.py en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer Avon, calidad que une generaciones. Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. Por eso, en Panal Seguros, desde hace 20 años,
años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Hierropar. ATR Conflow. Podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades con el sello y garantía de base. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy y disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. ¿Tenés problemas de filtraciones? Con Rebotec Impermeabilizantes solucionas todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además, es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volve a sentirte bien con Clansol. Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Bueno, 13:36, reacción hacia Johnny. Dice, no, mira que Johnny viajó hasta Buenos Aires para comprar caramelo, dice. Después otro dice que bueno, Johnny gastó 15.000 guaraníes. Impresionante. Después otro amigo me envía, Antonio de Buenos Aires, gracias Antonio. Marlboro Box 1.500 pesos, común 1.300. El común se llama el blando allá, exactamente. Y después está el convertible. Gracias Antonio. Gracias a la gente de Visión Banco por este presente. También por supuesto que tiene que ver con la conciencia rosa en este mes tan especial. Tomate un tiempo para prevenir. El cáncer de mama nos afecta a todos. Esta batalla se gana unidos y vos tenés el poder de crear conciencia a través de la comunicación. Creemos conciencia rosa. Muchas gracias entonces a la gente de Visión Banco y felicitaciones también por unirse a esta lucha. ¿Qué tenemos, Fabio? Tenemos regalo para nuestra audiencia, regalos de Saladix. Son 3 kits que queremos regalar ahora mismo, rapidito, a los oyentes. Con una consigna, una pregunta que vamos a hacerla muy fácil, por supuesto, para nuestros oyentes. 41-51-730. 41-51-731. Me avisas hoy cuando tengamos llamada al aire porque queremos regalar 3 kits de Saladix. Edgar. La mejor calidad del mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo de Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Saladix te da el pase para que vivas la previa del partido de Paraguay ante Argentina con kits de tus Saladix favoritos. Participa por el sorteo respondiendo en audio, dice. ¿Y quién metió el gol de la victoria de Paraguay? Bueno, nos vamos a hacer con los oyentes a través de... Ahí está ya, Fabio. De la llamada telefónica. Ya están, sí. Hola, hola, ¿qué tal? Hola Fabio, hola Fede, ¿qué tal? Bien, Rubén bien. Gómez, ¿Con quién estamos hablando? Rubén Gómez. Rubén Gómez. Sí. ¿De dónde está llamando Rubén? Barrio Republicano, Asunción. Rubén Gómez, estamos anotando, ya te tengo fe que vas a poder ganar porque es fácil la pregunta de Rubén, facilito. A ver. Paraguay-Argentina, 2005, ¿quién marcó el gol de Paraguay?
Recién estábamos recordando. Entró un ratito y se retiró otra vez, pero sirvió para ganar ese partido. No sé, perdé. Delantero. ¿Cuántos años tiene? No. ¿Cuántos años tiene Rubén? 40. No puede ser, Rubén. Tenía cuando eso 25, 24. Grande, ya está. ¿Está jugando todavía ahora? ¿Está jugando todavía? Sí. Entonces, Roque Luis Santa Cruz. Sí, bien, Rubén, bien. Está bien. Fíjate, facilito estaba esto. Decime tus 3 últimos números de cédula. 836. 836. Puedes pasar a retirar tu kit aquí de ABC Color. Sin ningún problema. ¿A partir de ahora? A partir de ahora, sin ningún problema. Te esperamos, Rubén. Gracias por llamar. Dale. Gracias, muchachos. Gracias. Rubén Gómez. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Saladix te da el pase. Hay fútbol, hay Saladix. Tenemos otra llamada, otro oyente. Adelante, buenas tardes. Se cortó, vamos a otra línea. Están llamando los oyentes. Estamos regalando los kits de Saladix para vivir la previa con todo lo que es el partido Paraguay-Argentina. Otro oyente, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿con quién tengo el gusto, señor? Francisco Resquín, acá de San Lorenzo. Francisco Resquín. Sí. Don Francisco. Sí. Decime el nombre de una de las bajas que tiene Paraguay, uno de los que no va a poder jugar este partido por lesión, don Francisco. Y creo que será por un rato Derby González, ¿no es? No, Derby no fue luego convocado. Un volante. Cuba. Sí, señor, sí, Cuba. Muy bien, don Francisco Resquín. Dame tus 3 últimos números de cédula y puedes retirar aquí de Yegros, 745, aquí en ABC Color en el centro. 761. 761. Muy bien, don Francisco. Puedes pasar a retirar o enviar a alguien con tu cédula, la foto de tu cédula en el celular. Mañana voy. Dale, perfecto, Francisco. Te esperamos. Gracias. Gracias, muy amable. Lindo está el programa. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar con shots. Sentí la furia de León. 3 leones, fuego. De hay fútbol, hay Saladix. Último oyente. Último, dale. Buenas tardes. A ver, tenemos... Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con la señora Alcira de González. Sin Saladix no hay previa. Claro. Elvira de González. ¿De dónde está llamando, señora? Alcira, muy bien. Alcira. De la ciudad de Luque. Alcira de la ciudad de Luque. Alcira de González. Sí, sin Saladix no hay previa. Sí, Saladix es la merienda de mis niños, de mis nietos en la escuela. Claro, perfecto, no tiene que faltar eso para la merienda, para el desayuno también de los chicos ahí acompañando después del desayuno también en la media mañana. A ver, señora, decime, ¿cómo se llama el arquero de Paraguay para esta noche? Ayuda. Decime el nombre de un jugador que va a jugar esta noche, que escuchaste que va a jugar. Almirón, muy bien, ya está. Tus 3 últimos números de cédula, señora. 836.
837. 837. Puedes pasar aquí en Yegro 745 ABC Color. Tenés tu kit de Saladix. Muchas gracias y muy buena cobertura que tengan todos. Muchas gracias, señora Alcira. Gracias, señora. Un saludo para Julián Weiler Sanabria, que nos envía fotos desde Buenos Aires. Se fue para ver la Albirroja. Está en una pizzería. Está comiendo una pizza de pepperoni espectacular y envía la carta de los precios. ¿Ven un poco? Pizza de la casa. La grande, 8.989.000 guaraníes. Pero es la de la casa. Después otra más barata, por supuesto. Qué lindo, che, qué bien está pasando. Está comiendo de pepperoni, sí. La gran rati, mozzarella, carne. Qué buena la carta, qué linda la pizzería. Pizzería Romana se llama. Saludos para vos, Julián, que disfrute del día, amigo. Antes de se vayan, puede decir el pronóstico. No solemos dar pronóstico, ¿no? No. No. A veces estamos muy seguros. El equipo confirmado ya, ¿eh? Lo que se maneja. Juega Adam de punta. Juega y la línea de 3. Adam de titular. Ramírez y Espinosa los carrileros. Adam juega de titular, para tener en cuenta hoy. ¿Tenemos algunos servicios? Sí. 13:45, Edgar, y después estamos con Ariel y Fabio. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. Gareli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Gareli Estructuras. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frente vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Ya hablábamos de la agenda de la Copa, en este caso de las eliminatorias y los partidos que van a haber hoy en Sudamérica. El primer partido, 5:30 de la tarde, Colombia-Uruguay. Pero a nivel europeo tenemos que decir que se juega también el tema de la clasificación para la Eurocopa que se juega el año que viene en Alemania. Por ejemplo, España juega hoy ante Escocia, en uno de los partidos que quizás pueda ser atractivo e importante. Ese partido va a arrancar 15:45, mismo horario para Croacia, que va a recibir a Turquía por el grupo D. Y lógicamente también dentro de los partidos hay uno que se tuvo que posponer porque no se puede jugar. El Israel-Suiza, que se tenía que jugar hoy en Tel Aviv, no se va a poder jugar obviamente por las razones sabidas. Con respecto al fútbol internacional y la agenda que tenemos hoy, en donde sin dudas resaltan nítidamente los partidos de eliminatorias sudamericanas. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. En cambio, en Dahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Los equipos para esta noche: Argentina con Emiliano Martínez, la presencia de Nahuel Molina junto a Cristian Cuti Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico.
Media cancha con Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis McAllister. La presencia en ese medio sector también de Lo Celso. Y arriba estarían jugando Julián Álvarez y Lautaro Martínez, la dupla. Nico González estaría jugando, y no precisamente Lo Celso, ¿verdad? Sí, Nico González, arriba Julián Álvarez y Lautaro Martínez. La dupla ofensiva de Argentina, ya recordaba Ariel de Paraguay, Carlos Coronel, línea de 5, Iván Ramírez, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Matías Espinosa, Richard Sánchez, Álvaro Campuzano, Ramón Sosa, Miguel Almirón. La presencia arriba de Adam Vareiro, va a ser titular. El 9 de San Lorenzo para esta noche, 20 horas, el partido Paraguay-Argentina, cobertura de ABC Cardinal. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis. Génesis, agua mineral alcalina. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfrutad de los sabores únicos de Frutica en el mercado: naranja, guayaba, pomelo, maracuya y mucho más. Sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Si estás apurado y transitando sobre la Avenida España, te informamos que está cargada esa avenida desde Brasilia hasta la calle Sacramento. Y siempre te recordamos que tenés que parar en tu Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos, más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Tapero Villa sortea una Bronco Sport 4x4, 0 kilómetro. Con tu compra de unidades Ford New Holland ya estás participando. No te quedes sin la oportunidad de ganar. Llama al 021-671-900 para más información. Tapero Villa, 50 años juntos. Ya estamos, Edgar. Cumplimos, Federico. Bueno, hoy buen trabajo en la transmisión. Dice Fede, en redes le farreamos a los argentinos que vamos a comprarle toda su ciudad con sueldo mínimo. Y Johnny se va a comprar un caramelo, ¿te parece? Sí. Tomó atención el tema del gasto que hizo Johnny ahí. Si no tan vendajoso el tema y la cantidad de cosas que hay en Buenos Aires, ¿no? Es como que un jal negro para comprar. Es como que desvirtuó un poco eso que se hace mucho, ¿no? Ese jueguito en redes sociales. Claro, los perros están ahí, van pedita paraguayo a comprar un... No. Te va por los mejores lugares, aprovechar la diferencia de precio. Totalmente. Él es capaz de... Recoleta es cheto, ¿verdad? Un barrio cheto es. Sí, muy lindo barrio. El Johnny es capaz de ir a esperar los sanguchitos en la cancha River para no matar la cena. Y no sé si él solo, Señor Chan, ¿qué tal? En el mismo tren. Bueno, alguna palabra más del partido de hoy. Repetimos, juega Vareiro. Me decían, desde ayer ya estaba más o menos claro el Fabio tema, ya ¿no? dijo por qué creo. ¿Qué le transmite a Fabio? Ya dijo que por qué cree. Yo te dije, ¿verdad? Puse 3 elementos. Yo lo que espero es que dentro del partido tengamos una postura atrevida también, sabiendo el potencial que tiene Argentina con o sin Messi dentro de la cancha. Es favorito a ganar la selección albiceleste, pero creo que estamos habituados a eso cuando vamos a Buenos Aires, cuando vamos a Brasil también.
Es cierto que con suertes dispares, ¿verdad? Pero Brasil no hace 3 cada partido. Claro, sí, suertes dispares, claro. Pero sabemos que siempre vamos como no favoritos en ese tipo de partidos. Y yo lo que espero es que, sabiendo que no tenemos nada que perder hoy, porque nuestro partido es el martes contra Bolivia, pero tampoco quiero que nos golee Argentina, y eso va a depender mucho de la forma en que se juegue el partido, de animarse, de ir a buscar también cuando tengamos la posibilidad, tenemos con qué hacer daño. Esperemos que la pelota quieta pueda ser también determinante para nosotros a favor en cuanto a eso, que podamos utilizar como una de las armas de desequilibrio en la ofensiva, y sobre todo que cuando tengamos la pelota busquemos la manera de dañar con los extremos, con Almirón. Esperemos que incida en el juego ofensivo del equipo. Ramón Sosa que siga por ese camino en el que arrancó, en el que siguió con Venezuela, más allá que el equipo no le respondió después detrás de él. Adam Vareiro me parece que tiene una oportunidad única, tiene mucho que ver con su presente, va a jugar en Argentina, eso que decía Federico, lo que pueda transmitir él siendo el goleador de San Lorenzo. Hay jugadores que se respetan ahí en la selección paraguaya, que sin dudas conocen bien los argentinos también, los de la selección argentina, digo desde el punto de vista del respeto y de entender que son jugadores que tienen su jerarquía y su campo ganado en esto. Y vamos a ver cómo le va a Dani Garnero. Yo también confío, más allá de que, sobre todo lo que espero dentro del temor que tenía y de los nombres que no me gustaron, como el caso de Junior Alonso y Richard Sánchez, es que el equipo no tenga una postura muy defensiva, que no sea una línea de 5 constantemente. Eso quiere decir que estamos sufriendo, estamos siendo sometidos por Argentina. Que sea una línea de 3, que podamos presionar en el medio, que tengamos la capacidad de neutralizar el juego de Argentina y a partir de ahí responder nosotros con lo nuestro también, sabiendo que a Garnero, si bien le gusta la posesión de la pelota, hoy no es un partido para mucho toqueteo, es un partido en donde hay que saber saltear líneas y hacerle daño a un rival que va a estar entusiasmado y sobre todo que viene embalado con todo este tema de la Copa del Mundo, arropados por su público, lo que significa para ellos este momento dulce que está viviendo Argentina y que esperemos nosotros podamos aprovechar para ir a amargarle la noche ahí en el Monumental. Exactamente, la noche que en el Monumental Messi va a arrancar desde el banco de suplentes. Paraguay, repito, como estábamos mencionando, con varios debutantes. Va a ser el tercer partido de Coronel, por ejemplo, nuestro arquero. Hoy vamos a ver si ataja bien realmente. Hoy van a llegar bastante, hoy va a ser, ¿no? porque Sí. Venezuela fue que sacó uno al córner y después no me acuerdo. Y contra Perú fue que salió con el pie, vimos que resuelve bien. Después todavía una no complicada tenemos con el pie en el primer tiempo, ¿no? Sí, después no tenemos todavía una muestra importante de sus condiciones. Pero hoy sí, va por lo menos yo creo que Argentina va a crear mínimamente 4 a 5 situaciones. Y esperemos que Coronel aparezca por allí. Hay que ver, está Sí. bien, sí tiene razón Ariel. Hoy va a ser el partido, porque contra Bolivia acá tampoco veo que llegue mucho Bolivia el próximo martes. Claro. Porque a muchos le quedó duda, muchos decían se tiró mal en el penal. No, por penal, No puede, yo le eximo de culpa. por un penal yo también. Por penal no, penal es muy difícil. Es 99% gol, claro, ¿verdad? Pero por eso los arqueros son héroes en los penales, ¿verdad? Para este ciclo, Garnero, de perder. Garnero que siempre eligió arqueros de buen pie. Conste que hay una sección con lo de Martín Silva también. Bueno, pues se defiende, ¿verdad? En libertad. Y es difícil no comparar, pero hay que ver lo de Carlos Miguel Coronel con su salida desde atrás, con la pelota en los pies cuando le pasan los compañeros. Pero hoy le va a tener algo mano a mano con Lautaro, con Julián, Claro. muchos remates. Muchas pelotas va a estar a cruzadas, prueba. muchas Hoy es pelotas el partido cruzadas. en el que vamos a tener un retrato definitivo de cómo es como arquero Carlos Coronel. Si tiene pasta o no tiene pasta. Evidentemente tiene pasta, por eso sigue atajando, ¿verdad? Pero para el gran público, para el espectador, a nivel Paraguay todavía no nos vimos bien. No, ataja con otro técnico, lo que habla bien de él también. Sí. El otro técnico también lo eligió por encima de Kili y de Juan Espínola. Espínola. Bueno, vamos cerrando, ya se viene Guillermo, después se viene el Ancho, y después ya de Buenos Aires Bruno, Dani, Johnny, todos los compañeros de aquí. Hay Ancho hoy. Marini viene Ancho, normalmente. sí, sí. Ancho con Ancho previa, con sí. previa, que trabajen será. Mirá que la tarde está ideal siempre para una Sí, siestita, qué bárbaro. pero No. el Ancho tiene que venir, los hermano. WhatsApp, todo, ¿Qué Marini, pasa? la fiesta, la albirroja ya con Marini. Claro. No, hay que elaborar. Con su repetida camiseta como antes. Nos vamos. Nos encontramos a las 6 de la tarde. El desafío es enorme, pero Paraguay ya sabe lo que es ganar en Argentina. Nuestra querida selección, la selección guaraní, la selección de Argos, Paraguay 1, Argentina 0. Argentina-Paraguay, eliminatorias sudamericanas.
Hoy jueves a las 20 horas en el Estadio Monumental. Sí, le está ganando a la Argentina en Córdoba y se escucha el albirro. Eliminatorias por ABC Cardinal, la radio más potente y escuchada del país. Enviados especiales a Buenos Aires, Bruno Pont, Daniel Chun y Johnny González. La albirroja en busca del batacazo mundial. ¡Vamos, Derby! ¡Derby tiró! Cardinal Deportivo. Número 1 en